Este fanfic es irreal y ficticio. Los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Capítulo 31. Otro capítulo está aquí. Disfrutar. Con una respiración constante y una mente tranquila, Sakura respiró lentamente mientras se sentaba en su cama con las piernas cruzadas después de despertarse. Era parte de su práctica matutina que le había enseñado Kurenai. Tenía los ojos cerrados, su atención centrada en el lienzo en blanco de su imaginación, mientras comenzaba lentamente el proceso de moldear el chakra-yin dentro de su cuerpo. El arte de la ilusión era sutil, ya fuera utilizando la creatividad para dictar las percepciones de la realidad de un enemigo a través de técnicas internas, o tejiendo en el mundo lo que habitaba en la mente. Sakura eligió practicar su técnica externa para el ejercicio de esta mañana, utilizando su chakra como pintura y su habitación como lienzo. El chakra-yin se filtró de su tenketsu y cubrió la habitación, convirtiéndose en una película que cubrió las paredes y formó un territorio donde el efecto podía afianzarse. Conectado a su mente a través del chakra, imágenes vívidas tomaron forma antes de que ella las fijara en su lugar. Al abrir los ojos, Sakura se encontró sentada dentro de un bosque mientras el sol salía sobre las copas de los árboles con la técnica de Monique Illusion. False Surroundings. Aunque parecía perfecto, una inspección cuidadosa reveló que había una falla en la ilusión, ya que las hojas y la corteza tenían los mismos patrones. Era un error que podía costarle la vida a alguien si lo descubrían en el campo de batalla. Eso era inaceptable. Había sido tan ambiciosa que su mente pasó por alto algo tan simple, o estaba distraída por otra cosa, oyó pasos antes de que pudiera entenderlo. Sakura desechó la ilusión y su habitación volvió a aparecer ante sus ojos cuando alguien llamó a su puerta. ¿Sí? El desayuno está listo, dijo su madre, Mebuki Aruno, a través de la puerta. Sakura se vistió y fue al comedor. Allí notó la ausencia de su padre. Pensé que papá volvería anoche. Su madre negó con la cabeza. No, parece que su misión se ha extendido debido a algunas complicaciones cerca de la frontera con la Tierra del Sonido. Pero envió un mensaje diciendo que estará bien y le envía su amor. Supuso que no podía evitarlo mientras estaba sentada a la mesa. Mientras que su madre se había retirado de ser una kunoichi, su padre era un shinobi activo. A pesar de no tener un rango superior al de ella, era un shinobi de alto nivel con años de experiencia en su haber en comparación con sus pocos meses. ¿Vas a visitar el hospital otra vez?, preguntó su madre, charlando un poco. Kakashi Sensei debería estar preparándose para ser liberado y quería verlo a él y a Lee antes de ir a ver si había alguna misión de rango D disponible para que yo la tomara sola, ya que nuestro equipo está disuelto por el momento. Debería trabajar en aumentar la cantidad de misiones bajo mi registro mientras pueda. Aunque podría intentar preguntarle a Sasuke si no estaba haciendo nada en ese momento, después de lo de ayer dudaba que la acompañara en algo así. Kurenai Sensei también estaría recuperándose en ese momento y no estaría en condiciones de enseñarle nada nuevo, además de que tenía sus propios estudiantes a quienes entrenar. Y Naruto estaba recibiendo entrenamiento privado ahora que era un chunin. Deberíamos ir de compras juntas alguna vez, solo nosotras las chicas, dijo su madre, mirando su ropa. Creo que te vendría bien un cambio de ropa, ya que estás creciendo. O tal vez algo que combine con tu pelo más corto. No haría daño. En todo caso, Sakura se imaginaba que su madre se sentía sola sin su padre. Y había pasado mucho tiempo desde que habían hecho algo juntos. Claro. Por supuesto, todavía tenemos que encontrar otra tienda que venda también nuestro estilo habitual de ropa. Se llevó la mano a la barbilla. Zen había sido una sastre maravillosa. Es una pena que no lo haya logrado. Sakura dejó de comer cuando escuchó el nombre de la mujer mayor. Eso le provocó un sentimiento de culpa en la boca del estómago. Su madre se dio cuenta. ¿Pasa algo? Sakura negó con la cabeza y luego se obligó a tragar el resto de su comida antes de dirigirse al hospital, después de una parada rápida en la floristería de la familia de Ino para comprar algunas para sus profesores. Como la habitación de Kurenai estaba más cerca, Sakura decidió visitarla primero. Hinata, Kiba y Shino ya estaban allí cuando llamó a la puerta. Lo siento si estoy entrometiéndose, le dijo Sakura mientras entraba a la habitación cuando Hinata abrió la puerta.
No, en absoluto, dijo Kurenai, incorporándose mientras sus otros estudiantes se sentaban frente a ella. Eres tan bienvenida como mis otros estudiantes. Solo desearía que fuera en un entorno más agradable que una habitación de hospital. Te compré un ramo de flores para desearte una pronta recuperación, pero ya esperaba que hubieras recibido algunos. Para ser exactos, ya había otros 2 ramos en el estante junto a su cama, uno de los cuales era de rosas. Tengo mucha suerte de tener a tanta gente que se preocupa por traerme flores, dijo Kurenai, aceptándolas con ternura. ¿Has seguido entrenando desde la última vez que nos vimos? Sí, señora, dijo Sakura. Bien. Tienes mucho potencial en ese campo. Con el uso de algunas técnicas complementarias, siento que casi con seguridad serás Chunin en los próximos exámenes. Kiba se rió un poco. Bueno, si Naruto pudo convertirse en Chunin, la próxima vez será pan comido para el resto de nosotros. Ese comentario le valió algunas miradas severas, pero fue Hinata la que habló. Trabajó duro para ganarse su rango. No deberías decirlo como si fuera fácil, Kiba-kun. Dios, estaba bromeando, dijo Kiba, frotándose la nuca por haber sido reprendido. Naruto y yo somos buenos amigos. Anoche incluso discutimos algunas cosas mientras comíamos ramen para celebrar con los idiotas con los que se junta. Si no me crees, pregúntale a él que está a unas cuantas puertas de distancia. Sakura parpadeó ante eso. Naruto está aquí. Sí, Akamaru percibió su olor y el de Sasuke cuando estábamos entrando. Inclinó la cabeza hacia la derecha. Conducen a la habitación de tu sensei. Sakura se disculpó y luego salió de la habitación para ir a ver a su equipo. La puerta de la habitación de Kakashi se abrió de repente antes de que ella llegara. Sasuke salió y pasó junto a ella, en dirección a la salida, sin decir palabra. Entonces Naruto salió de la habitación. Sasuke, no puedes simplemente, se dio cuenta de que estaba Sakura. Oh, Sakura-chan. Tú también estás aquí. Vine a visitar a Kakashi-sensei, dijo, volviendo la cabeza hacia la espalda de Sasuke mientras se alejaba. ¿Qué le pasa a Sasuke? Naruto frunció el ceño. Vino diciendo que quería que Kakashi-sensei le enseñara a usar mejor su Sharingan y luego se fue cuando aceptó. Ni siquiera se molestó en decir que te mejores ni nada. Al oír eso, recordó cómo era él durante los primeros días de la formación de su equipo. ¿Quieres decir que es como si volviera a ser como antes? Dale tiempo, dijo Kakashi, de pie en la puerta con una camisa y unos pantalones de hospital. También llevaba la máscara y el protector de ojos en el rostro, como de costumbre. Fijó su mirada en Sasuke. El encuentro lo afectó bastante a nivel personal y se siente ansioso. Una vez que haya tenido tiempo de calmarse, todo estará bien. Sakura quería creerle, pero tenía sus dudas hasta cierto punto. ¿Y estás bien, sensei? En todo caso, me siento un poco inquieto por todo el sueño que he tenido, pero una vez que termine el examen final, podré irme. Volvió a entrar y lo siguieron hasta la habitación. Se sentó en el borde de la cama y los miró mientras Sakura dejaba las flores en el soporte junto a la cama. En primer lugar, déjame felicitarte por tu ascenso a Chunin, Naruto, dijo, observando el chaleco antibalas de Naruto. Has recorrido un largo camino desde lo que solías ser. Sí. Se lo debo a mucha gente, dijo Naruto con humildad. Especialmente a ustedes. Ahora solo tengo que estar a la altura, así que he estado trabajando duro para mejorar. Incluso he aprendido mi afinidad elemental y una técnica asombrosa llamada Rasengan. Kakashi pareció animarse ante eso último. ¿En serio? ¿Qué es exactamente el Rasengan? Preguntó Sakura. Es una técnica de rango A creada por el cuarto Kage, que se realiza mediante la manipulación de formas y el control del chakra, dijo Kakashi. Si Naruto realmente la aprendió, sería la cuarta persona en la historia en poder usarla. Mira, dijo Naruto antes de conjurar un clon. Luego extendió la mano mientras el clon hacía extraños gestos hasta que una esfera espiral de chakra azul tomó forma en la palma de las manos del original. ¿Ves? Déjame compararlo, dijo Kakashi mientras extendía su mano derecha y luego agarraba su muñeca con la mano izquierda. Se formó una esfera en espiral propia que coincidía con la de Naruto. No hay duda al respecto. Ese es definitivamente el Rasengan.
Naruto y su clon se quedaron estupefactos. Dijeron en estéreo: ¿puedes hacerlo tú también? Dije que eras el cuarto. Yo fui un estudiante del cuarto Kage y lo aprendí cuando era joven, pero la técnica no es muy adecuada para mí porque no pude completarla. Del mismo modo, Jiraiya fue quien originalmente entrenó a Minato Sensei y también lo aprendió, así que supongo que fue él quien te lo enseñó. ¿Cuánto tiempo te tomó aprenderlo? Menos de una semana, dijo mientras el clon desaparecía. Todavía no puedo bajarlo sin el clon. Es más que impresionante que hayas podido aprender a crearlo tan rápido, le dijo Kakashi. Al cuarto Kage le llevó unos 3 años crearlo. A mí me llevó unos meses poder crearlo por mi cuenta y nunca pude completar la técnica por completo. Me parece que está terminado, dijo Naruto mirándolo pensativamente. Quiero decir que la técnica está en su forma más cruda, dijo Kakashi mientras su técnica se disipaba. Le falta una transformación natural. Intenté infundirle mi propio elemento, pero resultó demasiado difícil incluso para mí y creé el Chidori para usarlo en la guerra. Has llegado más lejos de lo que podría haber imaginado en tan poco tiempo, así que tal vez puedas perfeccionarlo donde nosotros no pudimos. Sakura no pudo evitar sentirse algo sorprendida de que él hubiera logrado aprender lo que se suponía que era una técnica de rango A en menos de una semana. Tuvo que ser entre el momento en que desapareció y su regreso con esa mujer que ayudó a Sasuke. Y Sasuke también había aprendido el Chidori durante el mes que estuvieron separados. En comparación, ella solo aprendió algunas técnicas y ninguna de ellas era tan poderosa como las de ellos. Parecía que cada vez que desaparecían de su vista, se le adelantaban más o qué tal si al final ella los estaba frenando y solo podían florecer cuando ella no estaba con ellos. Y tú, Sakura, también estás progresando bastante bien, dijo Kakashi, como si leyera su mente. Has adquirido experiencia práctica en el uso de los chakras Yin y Yang en menos de un año en la academia. Eso es algo que pocos pueden afirmar. Tienes una mente aguda y un control excelente, lo que significa que podrás hacer muchas cosas con suficiente entrenamiento. Siéntete orgullosa de eso. Gracias, le dijo. Entonces alguien llamó a la puerta. 000. Shizune intentó reprimir la sensación que le invadía el estómago mientras llamaba a la puerta del último paciente que su señora había tratado por daño psicológico, ya que había curado a uno ayer y a otro hacía unos minutos. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Después de todo, las palabras de la Hokage todavía pesaban mucho en su mente. Quería que ella dirigiera un curso de formación médica, destinado a servir como introducción a aquellos sin experiencia para que pudieran realizar tratamientos sencillos en una situación de emergencia, como cerrar heridas que sangrarían o dificultarían el movimiento. Aquellos que tuvieran una habilidad ejemplar en la práctica podrían ser colocados más tarde en un curso acelerado, lo suficiente para obtener su certificación en un tiempo más corto. Si bien le complacía tener su confianza, a pesar de haber estado ausente durante tanto tiempo, tenía sus dudas sobre si estaba calificada para hacerlo cuando acababa de regresar. Tonton, el pequeño cerdo ninja que decidió ir con ella mientras su ama todavía estaba en casa, meneó el hocico en la puerta antes de volverse hacia Shizune. «Bui. ¿Conocimos a alguien ahí dentro?» Recibió un asentimiento como respuesta antes de que la puerta se abriera, revelando a Naruto y a la chica que había visto el día que habían regresado. «Hola, Naruto-kun. Shizune-ne». Su expresión ligeramente sorprendida se transformó en una de comprensión. «Oh, debes ser tú quien está aquí para darle permiso a Kakashi-sensei para que abandone el hospital». Ella asintió mientras entraba en la habitación, y Tonton la siguió. «No debería llevar mucho tiempo. Lo único que estoy haciendo es asegurarme de que no haya problemas duraderos que deban abordarse». Dicho esto, tanto Naruto como la chica que lo acompañaba se sentaron a un lado mientras ella se cernía sobre el paciente y comenzaba su trabajo diligentemente. Aunque dudaba que hubiera algo malo, dado que había sido Tsunade quien se había ocupado del daño psicológico, era una buena práctica hacer un seguimiento posterior. También ayudó a mantener el anonimato de su señora. Después de 5 minutos de examinarlo minuciosamente, Shizune le dio el visto bueno. «Está todo bien. Es genial», dijo Naruto con una sonrisa radiante.
Gracias, Shizune. Shizune negó con la cabeza. Al final, solo estaba comprobando el impecable trabajo realizado por su señora. No había nada que agradecerle. Se disculpó mientras Naruto comenzaba a hablar con su sensei sobre otra cosa, caminando por el pasillo, cuando la chica que estaba con Naruto llegó corriendo tras ella. ¿Pasa algo?, preguntó Shizune. Lo siento si te estoy molestando, pero me preguntaba si había otro paciente que pudieras atender, si tienes tiempo, preguntó. Fue herido hace un tiempo y le dijeron que tal vez no podría seguir siendo un shinobi, pero espero que haya algo que los médicos hayan pasado por alto y que tú puedas detectar. Supongo que puedo echar un vistazo, dijo Shizune con cautela. No era como si no pudiera tomarse unos minutos para hacerlo. Pero si los otros médicos ya han dado su evaluación, dudo que encuentre algo extraño. La chica de cabello rosa que se presentó como compañera de equipo de Naruto, Sakura Haruno, llevó a Shizune a la habitación de un joven con cabello cortado a tazón y cejas gruesas, donde le realizó un diagnóstico y encontró la razón por la que habían dado su evaluación. Lo siento, pero tienes fragmentos de hueso alojados en tu columna vertebral. No son perjudiciales para tu vida diaria si no te sometes a una actividad extenuante, pero sin duda es el tipo de lesión que te dejará incapacitado para continuar como shinobi. ¿Entonces no hay esperanza?, preguntó el joven en su silla de ruedas. Se necesitaría una cirugía de alto riesgo para extirparlos. En el mejor de los casos, te daría menos de un 50% de posibilidades de recuperación si el cirujano es lo suficientemente hábil. Y, haciendo una estimación, incluso alguien con el nivel de habilidad de Tsunade elevaría las probabilidades a un 50%. Sin embargo, a pesar de las pocas probabilidades, un destello de esperanza apareció en el rostro del niño. ¿Quieres decir que hay una posibilidad de que pueda seguir adelante si me opero? Técnicamente, sí, dijo. Pero, como he dicho, las probabilidades son bastante bajas incluso en manos del cirujano más hábil. Sería una cirugía extensa y requeriría un largo periodo de rehabilitación, sin tener en cuenta tus lesiones recientes. Y eso solo si tiene éxito. Si falla, morirás. No hay término medio. Sus ojos parecieron desanimados por un momento, incluso horrorizados. Eso era natural, dado que era su vida la que estaba en juego en lo que equivalía a una cirugía electiva. No había nadie que lo culpara por retirarse debido a la naturaleza de la lesión, y era lo suficientemente joven como para poder encontrar una nueva carrera sin problemas. Luego su expresión se endureció. Permaneciendo sentado, inclinó la cabeza hacia ella. Señorita, si puede encontrar un cirujano capaz, quiero operarme lo antes posible. Shizune se sorprendió brevemente por la declaración y el tono definitivo de sus palabras. No hubo vacilación, a pesar de lo que dijo. ¿Estás seguro de que eso es lo que quieres? Si mueres, entonces se acabó. Dejarás atrás a todos los que conoces y a los que te importan. Lo entiendo, dijo con voz entrecortada mientras se esforzaba por pronunciar las palabras. Me aterroriza la idea de morir. La idea de dejar atrás a mi sensei, a mi equipo, a mis amigos y a mi familia me aterroriza. Sin embargo, más que eso, me aterroriza la idea de rechazar una oportunidad como esta, cuando había perdido toda esperanza hasta ahora. Su voz vaciló durante una pausa después de admitir su debilidad, vacilación y miedo. Siempre había soñado con convertirme en un espléndido shinobi para proteger la aldea, a pesar de todo lo que pasé. Sin embargo, cuando ocurrió el ataque, había poco que pudiera hacer a pesar de saber que había enemigos atacando a las personas que me importaban y juré proteger. Me vi obligado a aceptarlo porque creía que no había nada que se pudiera hacer. No puedo expresar lo doloroso que fue ese sentimiento. El corazón de Shizune se hizo más pesado al escuchar sus sinceras palabras. El mismo sentimiento lo compartía Sakura, que sostenía sus manos cerca de su pecho, e incluso Tonton, cuyas orejas se inclinaron mientras miraba las lágrimas que se habían acumulado en la base de sus pies. Si tuviera que rechazar esta oportunidad por miedo a morir, sería incluso peor que la muerte misma, dijo, cayendo de la silla de ruedas y de rodillas, colocando la cabeza en el suelo en una pose de súplica. Estaría deshonrando a todos aquellos que eligieron luchar hasta su último aliento, a mi sensei que puso su alma en entrenarme, y a mí mismo por dejar que mi miedo me controle.
Preferiría morir haciendo todo lo que pueda para protegerlos hasta el final, en lugar de sentarme y vivir con el conocimiento de que no hice todo lo que podía para luchar una vez más por las personas que me importan. No quiero tener tantos remordimientos, así que por favor. Aunque digas eso, todavía queda el asunto de encontrar un cirujano que acepte la operación, dijo Shizune mientras se agachaba y ponía una mano sobre su hombro. Consultaré con alguien que crea que es capaz, pero debo advertirte que existe la posibilidad de que ellos también se nieguen. Eso es todo lo que puedo pedir, dijo el muchacho, levantando la vista. Estaba verdaderamente desesperado. No solo por él mismo, sino por el bien de los demás. Si hay incluso una mínima posibilidad de éxito, la aprovecharé sin remordimientos. Al mirar ese par de ojos suplicantes, Shizune no pudo evitar preguntarse si había empeorado las cosas al ofrecerle esperanza cuando posiblemente no había ninguna al final. Capítulo 32. Otro capítulo está aquí. Disfrutar. Jiraiya se encontró frunciendo el ceño mientras leía el pergamino que tenía en la mano, un sapo mensajero que esperaba pacientemente al pie de la roca sobre la que estaba sentado. Estaba frunciendo el ceño incluso antes de recibir el pergamino, ya que el anciano le había dicho que pronto partiría hacia la arena oculta como su representante. El asunto de sus reparaciones y la devolución de sus shinobi capturados aún no se había resuelto después de todo, y el anciano estaba tratando de ponerlo en situaciones más políticas de las que se sentía cómodo cuando le dieron el sombrero. Sin embargo, este pergamino era uno de los muchos que le habían enviado sus diversos espías a las naciones vecinas de la Tierra del Sonido. Después de que Orochimaru fuera finalmente asesinado y la mayoría de sus fuerzas utilizadas durante la invasión fueran ejecutadas, la situación se había vuelto algo caótica. Los diversos clanes y shinobi que habían estado bajo su control ya no estaban oprimidos y eso significaba que habían comenzado a luchar. Los clanes librarían guerras, y los perdedores serían eliminados o asimilados bajo un solo estandarte que consolidaría el poder. Los extraviados recurrirían al bandidaje para sobrevivir y, finalmente, necesitarían el uso de shinobi para acabar con ellos. La tragedia dejaría a muchos miserables, algo que había visto demasiadas veces para contarlas. La hoja se mantenía al margen del asunto porque el país del viento estaba al borde de lo mismo, ya que su aldea oculta principal tenía una escasez significativa de personal. El nuevo daimyo del viento tenía un interés personal en evitar que eso sucediera si no quería terminar como el anterior. Sin embargo, el pergamino que tenía en sus manos ahora indicaba que el caos en el país del sonido se estaba asentando a un ritmo anormalmente rápido. Jiraiya había estado involucrado en una amplia variedad de conflictos, desde guerras entre aldeas importantes hasta genocidios entre clanes. Por eso sabía que las consecuencias de la invasión deberían haberlos dejado en desorden durante unos meses más, mientras competían por llenar el vacío dejado por la desaparición de la aldea oculta. Fue algo feo, pero algo que se repitió lo suficiente a lo largo de la historia como para que fuera casi un hecho absoluto. Sin embargo, alguien estaba reprimiendo la lucha y Jiraiya tenía la sensación de que Orochimaru estaba involucrado. Habían rastreado las ubicaciones de las bases que obtuvieron de la mente de Karin y las encontraron vacías de cualquier cosa significativa, abandonadas o destruidas apresuradamente para cubrir sus huellas. Puede que estuviera muerto, pero Jiraiya no podía quitarse la sensación de que su mano derecha todavía estaba operando bajo su control y llevando a cabo sus planes. Escribió una respuesta en un pergamino más pequeño que sacó de su bolsa. Luego se lo devolvió al sapo mensajero, que lo tomó y luego se fue. Hecho eso, sus pensamientos se dirigieron al asunto más urgente de Naruto. Si tenía que partir pronto, podría ser más prudente organizar una misión para que adquiriera más experiencia trabajando fuera de sus compañeros inmediatos. Tendría que ver al anciano sobre una misión que no fuera demasiado difícil, algo más para familiarizarse como Chunin. Unos minutos después, Naruto llegó a tiempo a su entrenamiento y planteó una pregunta interesante. «Viejo sabio, enséñame cómo completar el Rasengan». Arqueó las cejas con cierta confusión. «Ya sabes lo básico cuando usas un clon». Naruto aclaró su petición. «Me refiero a añadirle un elemento, la transformación de la naturaleza».
Kakashi-sensei podría hacerlo, pero mencionó que no podía añadir su propio elemento de relámpago, pero como tengo viento y puedo usar Chakrayan, quizás alguno de ellos funcione. Ah, supongo que no debería sorprenderme que lo sepa. Tenía sentido que el estudiante sobreviviente de Minato lo supiera. Pero probablemente deberías concentrarte en dominar la técnica a la perfección y en tu propio elemento antes de intentar eso. En realidad, ahora que lo pensaba, tal vez debería contarle a Naruto sobre su padre. Ya sabía sobre su madre y había recorrido un largo camino desde sus primeros días. Podía guardar el secreto y el chico tenía derecho a saberlo. Naruto, ¿quieres saber sobre tu padre ahora que tenemos tiempo? La expresión del chico se tornó conflictiva, en contraste con lo que Jiraiya esperaba. De hecho, se tomó un largo momento para pensarlo antes de hablar. ¿Puede esperar hasta que Karin esté con nosotros para escuchar? Ella estaba conmigo cuando me enteré de lo de mi madre y estamos... Le costaba encontrar la palabra adecuada. Tenía sentido, ya que en un momento ella era miembro de su clan, y al siguiente le confesaba que estaba enamorada de él. Kid no sabía lo afortunado que era en ese aspecto. Está bien, decidió Jiraiya. Aunque no creo que tengas que esperar mucho. Según el anciano, esa mujer del edificio de I+D de sellado está intentando que tú y ella vengan a visitarlos para poder obtener pronto algunas respuestas sobre esas otras máscaras. Podemos hablar de ello entonces, pero por ahora hablemos de lo que puedes hacer con el Chakrayan, ya que también puedes moldearlo y practicar un poco. 0, 0, 0. Karin gimió suavemente mientras se sentaba en el escritorio de su habitación. Sus músculos palpitaban de agonía, latiendo de dolor. La idea de Anko de un entrenamiento era agotadora, aunque posiblemente eso explicaba su figura, y ni siquiera la dejaba usar chakra porque quería que lo guardara para cuando tuviera que hacer ejercicios relacionados con eso. De todas formas, Karin hizo lo posible por ignorar el dolor mientras estudiaba los materiales obligatorios para conocer la aldea. Había terminado la sección sobre el primer Hokage y la fundación de la aldea. Había una mirada integral a los muchos clanes involucrados en su formación, incluidos los menores que habían sido asimilados o se habían extinguido como los Uzumaki. Ahora estaba en el segundo Hokage, quien era responsable de crear muchas de las instituciones de la aldea y el sistema de apoyo que le permitía funcionar tan bien como lo hacía. Era un hombre creativo y talentoso sin duda, siendo el creador de varias técnicas como el clon de sombra, aunque no hubo mención pública de la variación que Naruto conocía, y poseía una espada única de algún tipo que podía forjar una espada a partir de un rayo que combinaba con sus técnicas de agua para arrasar a sus enemigos. Se pensaba que el ataque contra él por parte de los hermanos dorados y plateados de la nube oculta fue el catalizador de la primera gran guerra shinobi, que finalmente lo mató y dejó al actual Hokage a cargo durante décadas. A pesar de todo eso, Karin no tenía demasiado interés en el pasado fuera de su clan. Incluso entonces, la información del libro que tenía aquí era menor que la que obtuvo de su investigación independiente durante los exámenes de Chunin. Si no fuera por la necesidad de obtener una calificación perfecta en el examen, no se molestaría en hacerlo. El tiempo transcurría mientras estudiaba hasta que alguien llamó a su puerta. Miró el reloj y vio que era la hora del almuerzo. Cerró el libro y salió del dormitorio hacia el comedor, donde descubrió que estaban pidiendo comida para llevar otra vez. Comió en silencio y luego le agradeció por la comida. Anko, sentada a la mesa con la comida aún sin terminar, arqueó una ceja. Si no te gusta la comida, puedes decir algo. No te daré una nota solo porque hables al respecto. Nunca dije que no me gustará, dijo Karin. Es cierto que no le pareció tan apetecible como su cocina habitual, pero era tolerable. Lo sé por la forma en que comes. Anko se reclinó en su silla. Déjame adivinar, el sabor no se adapta a tu paladar. Karin supuso que por eso era especialista en rastreo e interrogatorio y la habían puesto a cargo de supervisarla. Ella tomó nota de este tipo de cosas. Simplemente no estoy acostumbrada. Gras fue la última aldea en la que estuve desde que tenía un espía, terminó Anko por ella. Ya lo hemos aceptado. Adelante. Un suave suspiro la precedió y continuó. Como era una espía, tenía que mantenerme discreta y reservada.
No les contaba sobre mis habilidades curativas, ni sobre mis habilidades sensoriales, solo hacía lo que me decían mis superiores y no causaba problemas. Tenía que cocinar para mí misma ya que vivía sola y la selección de hierbas, especias y carnes que tenían para vender allí era diferente a la de aquí. Cuando visitaba Naruto, también solía cocinar de ese modo. Está bien, si te portas bien, iremos a hacer la compra este fin de semana, decidió. Será uno de tus privilegios y probablemente sea interesante probar la cocina casera por una vez. Lo único que sé hacer es cocinar para sobrevivir y eso suele implicar atrapar, matar, ensartar y freír en el fuego. Karin se quedó perpleja ante la muestra de indulgencia antes de encogerse de hombros mentalmente e ir al baño a cepillarse los dientes después de la comida. Todavía tenía que estudiar y luego entrenar chakras. Aunque todavía no entendía por qué tenía que practicar haciendo hilos de chakras de todas las cosas. 0, 0, 0. No deberías haberle contado sobre la cirugía, le dijo Tsunade a su aprendiz en un tono exasperado mientras terminaba de leer el expediente médico de este niño Rogle. Shizune había regresado de su viaje al hospital y estaban en lo que servía como sala de estar de su nueva morada dentro de la aldea, con el Sluxanin sentado en el sofá y Shizune sentada erguida en una silla reclinable. En verdad, no había estado muy feliz al principio después de la sesión de ese día. Solo había un número limitado de veces que podía soportar que el recuerdo de la muerte de su amante saliera a la superficie como la raíz de su trauma antes de perder la paciencia. Más aún considerando que no tenía permitido beber en ese momento, lo que significaba que no podía insensibilizarse al dolor. Entonces Jiraiya entró para ver cómo estaba y necesitó de todo su autocontrol para no arrojarlo por la ventana. Así que no estaba de buen humor cuando Shizune acudió a ella para pedirle su opinión sobre un procedimiento médico. Si hubiera sido cualquier otra persona, ni siquiera se habría molestado en mirar los archivos médicos o las historias clínicas. Pero Shizune era la única persona por encima de todas las demás en la aldea, junto al anciano, que merecía su atención cuando le pidió una evaluación. Había estado con Tsunade todo el tiempo que estuvo fuera de la aldea y pidió poco o nada a cambio, por lo que recibió un pase. Entonces, ¿no es posible tratarlo después de todo?, preguntó Shizune mientras continuaba acariciando suavemente al cerdo ninja dormido en su regazo. No es imposible, pero hay una razón por la que los médicos no le hablaron del procedimiento. Nadie quiere tener sangre en las manos, ni antecedentes por este tipo de cosas. Incluso si yo hubiera avanzado lo suficiente en mi propia terapia como para no sentirme molesto por ver sangre, no puedo decir si me sentiría cómodo o no al realizar el procedimiento. Una cosa sería si fuera esencial salvarle la vida, pero se consideró que se trataba de una cirugía electiva, una con una tasa de mortalidad mórbida, incluso en manos de un cirujano experto. El cirujano en cuestión estaría arriesgando su reputación sin ningún motivo, poniendo en riesgo también sus antecedentes. Eso podría obstaculizar su capacidad para que se le permita realizar cirugías que otra persona podría necesitar. Ya veo, sus ojos oscuros se cerraron en señal de derrota y suspiró suavemente, con el aliento teñido de pesar. Entonces tendré que informarle que no he podido encontrar a nadie capaz. Él y su amigo quedarán destrozados. Es una pena, pero no se puede evitar. Tsunade frunció el ceño ligeramente mientras señalaba lo obvio. O podrías hacerlo tú mismo. Después de mí, eres la persona más capaz de manejarlo. El hecho de que puedas calcular las probabilidades de éxito significa que comprendes los riesgos y los pasos necesarios para la extracción. Si eres tú, entonces las probabilidades serán las mejores posibles para el niño dadas las circunstancias. La reacción de Shizune no fue de sorpresa ante la sugerencia, sino de renuencia y vacilación. Debió haber considerado la opción, pero se negó a hablar de ella antes de ahora. Esa vacilación era preocupante, dado que un médico tenía que ser decisivo en sus acciones. Tsunade cerró el archivo y lo dejó sobre la mesa de madera que había entre ellos. Shizune, ¿quieres ayudar a este chico? Por supuesto, dijo casi inmediatamente, a diferencia de antes. Era algo en lo que estaba segura. Quería ayudarlo. ¿Y por qué quieres ayudar a este chico, a pesar de conocer la naturaleza de su lesión y no tener ningún vínculo personal con él?
Escuché lo que me contaron sobre él y sus luchas, y lo desesperado que estaba por recuperar la oportunidad de perseguir su sueño de ayudar a su pueblo, explicó. Al escuchar eso y como mencionó que tenía esperanza por primera vez en mucho tiempo, ¿cómo podría no querer ayudarlo? Entonces, ¿por qué sigues dudando? Esa era la pregunta clave. Quieres ayudarlo, por lo que tienes la motivación y los conocimientos necesarios para realizar el procedimiento, por lo que eres capaz de hacerlo. Sabiendo eso, ¿qué te impide hacerlo? ¿Tienes miedo de terminar como yo si fallas? Shizune negó con la cabeza con vehemencia. No es eso. No hay nadie tan bueno como tú en las artes médicas. Incluso después de todos estos años, no tengo ninguna duda al respecto. Entonces, ¿no serás capaz de cumplir con el estándar que crees que he establecido? Eso generó una reacción. Hizo clic. Shizune había colocado a Tsunade en un pedestal por lo que significaba ser un ninja médico, incluso después de verla en su peor momento. Eso hablaba mucho de su fe y devoción, pero también hablaba del problema de hacerlo. Cuando miras a alguien que está en un pedestal durante demasiado tiempo, parece demasiado alto para que puedas subirte a él. Shizune, él está dispuesto a apostar su vida en esto porque le diste esperanza. Está aceptando la responsabilidad de su propia decisión, sin importar cómo vayan las cosas. Así de valioso es su sueño y está dispuesto a morir para lograrlo. El resto está sobre tus hombros ahora. Tienes 3 opciones desde mi perspectiva, y cada una de ellas te hace responsable de una forma u otra. Shizune enderezó la espalda para escuchar. Lo primero es que puedes decirle que simplemente no puedes hacerlo y cargar con el peso de la responsabilidad de aplastar sus sueños después de haberle dado esperanza, a cambio de que viva como está, dijo Tsunade. No le mientas sobre no poder encontrar a alguien más, porque eso lo desvía y no es propio de un ninja médico. Acepta la responsabilidad ya que le diste esa esperanza, aprende de ello y sigue adelante. La segunda es que puedes intentar encontrar otro cirujano para que se encargue de ello. Pero es poco probable que alguien haga eso, afirmó Shizune. Será casi imposible, pero aún hay una posibilidad y puede llevar tiempo, meses o incluso años, y dependerás de la habilidad del cirujano en lugar de la tuya. Tanto si tiene éxito como si no, ellos tomaron la decisión y son los principales responsables. No es que no tengas que rendir cuentas hasta cierto punto, ya que actuaron siguiendo tu consejo o recomendación. No te digas lo contrario. Shizune asintió con la cabeza en señal de comprensión antes de decir ella misma la última opción. Y la última es que lo haga yo misma. Como cirujano, usted asume toda la responsabilidad de lo que sucede en la mesa de operaciones. Depende de su habilidad, conocimiento y motivación. Si tiene éxito, él podrá seguir sus sueños y será gracias a usted. Si muere, entonces debe aceptar que sucedió y saber que hizo lo mejor que pudo. Por supuesto, en el peor de los casos, podría acabar como Tsunade, atormentada por no haber podido salvar a alguien a quien deseaba desesperadamente, a pesar de todo. Pero Tsunade sintió que Shizune, tras haberla visto languidecer en ese estado durante años, sería lo suficientemente fuerte como para recuperarse. Con eso en mente, Tsunade continuó en un tono suave. Esa es la carga de ser un ninja médico responsable que te he enseñado. Cada decisión que tomas para tu vida se sopesa en función de tu conocimiento, habilidad y circunstancias. Habrá casos en los que te esforzarás al máximo y fallarás, pero tienes que aceptar que hiciste lo mejor que pudiste. Sabiendo todo eso, ¿qué opción tomarías? Shizune se llevó su delgada mano a la barbilla mientras pensaba profundamente, como si estuviera reflexionando sobre ello. Después de un momento, bajó la mano y habló. ¿De verdad crees que puedo hacerlo yo sola? Por supuesto que sí. Si no creyera que eres capaz, lo diría. Eso era una necesidad para un médico. Tenían que ser honestos acerca de sus propias habilidades y estar dispuestos a tomar el peso de una vida en sus manos. Con suficiente tiempo y práctica, estoy seguro de que me superarás ampliamente. Después de todo, ese era el papel de un aprendiz. Por eso el anciano le confió ese programa. Y esa fue la razón principal por la que Tsunade aceptó volver aquí y pasar por todo esto.
La sobrina de Dan, su aprendiz, no podría alcanzar su máximo potencial si Tsunade la agobiaba en lugar de apoyarla. Por eso necesitaba recuperarse. De esa manera, podría guiar a Shizune aún más lejos. Al menos hasta que el aprendiz finalmente superó al maestro. Capítulo 33. Otro capítulo está aquí. Disfrutar. Sensei, ¿tienes esa misión para Naruto?, preguntó Jiraiya mientras entraba a la oficina del Hokage. Sí, lo tengo aquí, dijo Hiruzen Sarutobi mientras terminaba de revisar los requisitos de la misión para el pergamino que tenía en la mano antes de enrollarlo y entregárselo a su discípulo. Debería mantenerlo ocupado hasta que regreses, y los dos que lo acompañan también son Chunin experimentados. No es que espere problemas, pero uno nunca puede ser demasiado cauteloso. La misión en sí era sencilla, una misión estándar de la Tierra de la Miel para ayudar a reducir la cantidad de tejones de miel. Las criaturas, normalmente pequeñas, eran conocidas por su actitud, crueldad y resistencia, pero en la Tierra de la Miel los que vivían más tiempo solían alcanzar un tamaño mucho mayor que el habitual, y algunos de ellos eran tan grandes como osos. Entre una piel resistente a las cuchillas, una actitud feroz y extremidades lo suficientemente grandes como para aplastar huesos con un golpe, estos tejones más grandes a menudo necesitaban ser eliminados antes de que pudieran saquear las colmenas o dañar a la población local. Dicho esto, normalmente solo una pareja salía de su escondite cada año. Este año fue una excepción. Hubo al menos una docena de avistamientos y 10 víctimas, sin mencionar la cantidad de colmenas que fueron destrozadas por ellos, lo que podría dañar su economía a largo plazo si no se detenían. Gracias, dijo Jiraiya, guardándoselo en el bolsillo. Entonces notó la mirada cansada en el rostro del anciano shinobi. ¿Qué pasa? ¿No duermes? Hubo una pequeña escaramuza con Shinobi de Stone en la frontera que fue repelida, dijo. Creo que estaban fisgoneando para ver si era posible sacar provecho de los acontecimientos recientes. En general, no es nada demasiado importante ni sorprendente por parte de Onoki, pero espero que no insista más en esto. Jiraiya se encontró frunciendo el ceño pensativamente ante eso. No era inesperado, pero con el problema de lidiar con la arena y las consecuencias del sonido podrían dispersar sus fuerzas desde una perspectiva militar. ¿Crees que causará problemas más adelante? Onoki no es un tonto, dijo Hiruzen. Mientras la hoja siga siendo fuerte y el asunto con la arena se resuelva rápidamente, no tentará a la suerte. Después de todo, un conflicto prolongado solo servirá para dejar sus propias fronteras abiertas a un asalto, dadas las quejas pasadas que las otras aldeas tienen con la suya. Después de todo, su reputación entre las principales aldeas ocultas se la habían ganado por una razón. Prácticamente todas las alianzas que habían tenido se habían estropeado a medida que traicionaban a una aldea tras otra hasta el punto de que, si estallaba una guerra, tendrían enemigos que los atacarían por todos lados. Por otra parte, Cloud no era mejor que eso, y la única razón por la que Mist era un factor menos importante era porque estaban al otro lado del mar y tenían más terreno que cubrir si querían intentar algo. Y eso solo se refería a las aldeas más importantes, no a las más pequeñas, como había sucedido con Zaun. Solo sirvió como otro recordatorio de que, a pesar de que se suponía que era una época de paz, todas las naciones estaban buscando una oportunidad. Por otra parte, la hoja era mejor que ellos por un amplio margen. Había hecho cosas de las que no estaba orgulloso en el pasado. Cosas que no desaparecerían sin importar cuánto tiempo pasara. Casi todos los shinobi involucrados en la guerra lo habían hecho, creando rencores que continuarían. Un héroe en una aldea era temido en la otra. Lo odiaba. Jiraiya odiaba que, desde la perspectiva de una aldea oculta, todas las demás aldeas fueran enemigas en el gran esquema de las cosas. Incluso aunque las cosas fueran considerablemente mejores que en el pasado, todavía estaban lejos de un mundo de paz. Aún así, tenía la esperanza de que, cuando fuera tan viejo como su sensei, lograrían más avances. Dejando eso de lado, Jiraiya centró su atención en un tema más alegre. Entonces, eso solo nos deja el tema de las máscaras, que están en posesión de la I+D de sellado. Sí. Ya lo he discutido con las partes pertinentes, se quejó. Has hecho que la señorita Tsuda sea una mujer muy feliz, para que conste.
Ella está deseando aprender qué capacidades tienen el resto de las máscaras, así como sus orígenes, si es posible. Esa mujer era ocasionalmente mucho más entusiasta de lo que incluso Jiraiya se sentía cómodo, pero ella era la más calificada para la tarea. Es una pena que ninguno de los códigos de sellado o iniciadores de cocina hubiera sobrevivido a la destrucción de su hogar durante el alboroto del zorro de 9 colas. Probablemente ella misma sería una maestra de sellado a su debido tiempo, al menos académicamente hablando. El uso práctico era una historia diferente, y ella parecía preferir estudiar artes perdidas para recrearlas en lugar de usarlas en combate. Entonces le daré esto a Naruto y me dirigiré a la arena, dijo Jiraiya. De esa manera podremos resolver este lío de una vez por todas. Esperen hasta entonces. Date prisa, Jiraiya. Al salir de la oficina después de despedirse de su mentor, se dirigió al apartamento de Naruto y llamó a la puerta. Cuando el chico respondió, Jiraiya notó que Naruto lucía un poco desganado, con los ojos ligeramente caídos y una venda en la cabeza. Ahora, ¿por qué te ves tan cansado? Normalmente estás casi dando saltos. Traté de hacer lo que practicamos con el Chakrayan, y pasé toda la noche trabajando en ello. Naruto se cubrió la boca mientras bostezaba. Es realmente agotador ya que consume mucha resistencia y me lleva un poco de tiempo ponerme a ello, además me pasé un poco y choqué contra un árbol porque no estaba acostumbrado al cambio repentino. Es muy diferente a cuando uso el zorro. Probablemente sea porque confías en tu propio chakra e instintos, mientras que el chakra de este lleva su influencia e instintos. Pero si lo dominas correctamente, te hará mucho más rápido y más fuerte sin depender únicamente del zorro. Sacó y le entregó el pergamino de la misión para que lo tomara. De todos modos, aquí tienes una misión del viejo. Mañana partirás hacia la tierra de la miel. ¡Genial!, dijo Naruto con una sonrisa radiante, incluso antes de abrir el pergamino. Mi segunda misión como Chunin. Apuesto a que es algo así como infiltrarse en un escondite o algo así. No es nada de eso. Aún tienes menos de un año de experiencia y, fuera de los tiempos de guerra, dejamos ese tipo de cosas a candidatos con más experiencia. Jiraiya procedió a dar una descripción general de la misión en cuestión, repasando la discusión que tuvo con el anciano. Así que no es tan difícil, pero te da la oportunidad de explorar fuera de la aldea y aprender sobre diferentes tipos de misiones de primera mano. Parece bastante simple, dijo Naruto, menos entusiasmado que antes mientras revisaba los detalles. De todos modos, es la segunda misión como Chunin. Debería comprar algunos recuerdos para llevarles a los demás. Allí puedes conseguir algunos bocadillos gourmet de miel a un precio decente si sabes dónde buscar, dijo Jiraiya sabiamente. En mis viajes, he descubierto que muchas mujeres aprecian los dulces y sus rodajas de limón empapadas en miel, pastel de miel y galletas de arroz con miel eran excelentes regalos. Creo que a Sakura-chan y Karin-chan les pueden gustar estos. No estoy segura de los otros. ¿Ya tienes todo lo que necesitas?, preguntó Jiraiya, volviendo al tema. No necesitas kunais de repuesto, pergaminos de sellado, cosas así. Es importante estar preparado incluso si la misión es sencilla. Sí, lo tengo todo. Enrolló el pergamino de la misión y lo dejó en el suelo antes de dirigirse a donde estaba su chaleco antibalas y abrir las bolsas. Verás, lo guardé todo en los pergaminos con antelación, ya que no sé cuándo me llamarán a la acción. Jiraiya echó un vistazo a los pergaminos que había en los bolsillos de la chaqueta. Como eran pequeños, los pergaminos en cuestión solo podían almacenar unas pocas cosas en comparación con un pergamino más grande. El espacio y el volumen importaban en lo que respecta al tema del almacenamiento, así como la fórmula que dependía de cuál iba a ser el contenido del guión. No usarías la misma fórmula para almacenar agua que para tu equipo. Te sugiero que no guardes todo en un pergamino, le aconsejó Jiraiya después de revisar su equipo. El tiempo que te lleve sacarlos puede ser fatal. Pero, aparte de eso, estás listo para continuar. Luego se puso de pie. Tenía que irse después de todo. Cuando regrese, pasaremos por el centro de investigación y desarrollo de sellado y luego saldremos a celebrar el éxito de tu misión y hablaremos de tu padre. Haz un buen trabajo y escucha a tus superiores en la misión, tal vez aprendas algo.
Sí, lo sé, dijo Naruto. Nos vemos cuando regreses. 000. Sasuke llegó a casa más tarde esa noche, después del entrenamiento. Su mente le dolía más que su cuerpo, una fatiga mental que hacía que su cerebro latiera dentro de su cráneo. Era una sensación desagradable de una manera diferente a la que estaba acostumbrado, y se tomó mal el hecho de que el único ojo de Kakashi hubiera logrado que hiciera algo tan escandaloso como balancear un pergamino sobre su nariz, como si fuera una especie de animal entrenado. Fiel a su palabra, Kakashi había comenzado a enseñarle a usar su Sharingan en mayor medida. Y estaba empezando con el uso del aspecto del ojo del hipnotismo que utilizó en Zabuza, trabajando en la capacidad de infligir sugestiones sutiles que pueden influir en un oponente. O directamente controlarlo si el usuario era lo suficientemente hábil, como Kakashi había demostrado. Los ojos actuaban como una lente en ese caso, pero había un arte sutil en ello que no era tan fácil para Sasuke como lo era el aspecto del ojo de la visión. En realidad, prefería trabajar en técnicas de lectura y aprender a moldear su chakra a la afinidad apropiada para poder utilizarlo, expandiendo su arsenal a nuevas alturas. Pero Kakashi, el hombre conocido por haber copiado más de 1000 técnicas, se negó con la idea de que solucionar los defectos en su sugestibilidad y apuntalar su habilidad para manejar genjutsu sería más importante a largo plazo. Sasuke a regañadientes tuvo que estar de acuerdo con él en eso, más aún después de que le mostró la foto que tomó del acto de equilibrio mencionado anteriormente, que Sasuke rápidamente quemó hasta convertirla en cenizas. Por supuesto, sin importar lo fuerte que le doliera la cabeza, e inmediatamente lanzó un kunai por reflejo en el momento en que sintió una presencia que no pertenecía a su hogar. La punta afilada desapareció con un sonido carnoso y luego un golpe de madera, atravesando el cuerpo y clavándose en las tablas del piso debajo de él. Encendió la luz después y descubrió que era simplemente una serpiente albina, a la que el kunai le había atravesado el cráneo para matarle instantáneamente. Al menos, pensó que era una muerte instantánea antes de que la carne comenzara a hincharse y luego se deslizara desde atrás hacia la herida hecha por el kunai, donde una serpiente más pequeña la atravesó y luego se deslizó hacia afuera. Fue decididamente espeluznante, incluso para sus estándares. Preparó otro kunai solo por el factor repulsivo. Solo el sonido de una voz familiar le impidió lanzarlo. Te agradecería que no mataras a mis serpientes de relevo, Sasuke-kun. Son bastante difíciles de producir. ¿Eres Kabuto, no? Preguntó, a lo que la serpiente asintió con la cabeza. Sasuke no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Qué estás haciendo en mi casa? Mis disculpas. Sin embargo, deseaba contactarte discretamente y era el método más eficiente que podía utilizar. Los ojos rojos y brillantes de la serpiente lo miraron de arriba a abajo antes de fijar su mirada en el lugar donde se encontraba su sello. He venido a recogerte para que podamos avanzar con el sello maldito que el señor Orochimaru te regaló. Al oír eso, el sello maldito produjo una leve sensación de pulsación, que se mantuvo en su lugar gracias a la escritura de sellado que lo rodeaba como un anillo de espinas vuelto hacia adentro. Sasuke levantó la mano hasta él antes de dar su respuesta. Me niego. De alguna manera, la serpiente logró mostrar una expresión que parecía sorprendida antes de recomponerse y hacer una pregunta simple. ¿Estás renunciando al poder del sello maldito? No tengo intención de hacer eso. Después de todo, necesitaba todas las ventajas que pudiera conseguir si iba a derrotar a Itachi en el futuro. El poder del sello maldito era una fuente secundaria de chakra, un potenciador que podía aumentar su fuerza física, resistencia, reflejos y más. La batalla contra Gaara lo demostró. Sin embargo, dos cosas le impidieron aceptar su oferta. La primera era que, como se mencionó antes, necesitaba aprender a usar sus ojos correctamente. El único que puede enseñarme a usar un Sharingan es alguien que tenga uno, y ese es Kakashi. No importa el poder que obtenga del sello maldito, no reemplazará el poder aprender a usar correctamente el Sharingan de alguien que lo tenga. Así que hasta que haya aprendido todo lo que él es capaz de enseñarme, no cederé en eso. La segunda cosa era que no confiaba en Kabuto ni por un segundo.
El hombre había logrado engañarlos en los exámenes Chunin, y el hecho de que lo hubiera hecho tan fácilmente como para engañar a todo el equipo 7 lo hizo desconfiar de lo que el espía hubiera planeado para él. Y luego está el hecho de que quien me dio esta marca está muerto, agregó Sasuke. Intentó eliminar al Hokage y fracasó, así que, ¿de qué servirá aprender de ti al final? La serpiente se quedó mirándolo en un silencio pensativo después de esa declaración. Luego se levantó ligeramente. Ya veo. Entonces, ¿le das valor a la fuerza poder superar a los enemigos y no tiene sentido aprender de alguien más débil que otro en tu presencia, es así? Sí, eso es cierto. La serpiente comenzó a reírse entre dientes. Entonces, según ese criterio, no hay nadie más grande que el señor Orochimaru y nadie más adecuado para enseñarte lo que deseas que él. Porque verás, Sasuke-kun, el señor Orochimaru ha superado a un enemigo más grande que el Hokage o la aldea o incluso a tu hermano. Ha superado a la muerte misma, por lo que es, sin lugar a dudas, el individuo más fuerte de este mundo. Sasuke se encontró reflexionando sobre sus palabras y el peso que tenían. Kabuto parecía creer que eso era posible, pero muerto era muerto. Había visto a suficientes miembros de su clan caer esa fatídica noche para saberlo. Estás loco si realmente crees eso. La serpiente sacudió la cabeza. Puede que haya perdido esta escaramuza con el Hokage debido a la aparición del Sannin Sapo, pero es inmortal y solo puede intentarlo de nuevo después de aprender de sus errores, así que ¿qué valor perdió? Te lo demostraré a su debido tiempo, Sasuke-kun. Sasuke dio un paso atrás cuando la serpiente se prendió fuego de repente. La llama esmeralda no era natural, brotó de las escamas y se devoró lentamente a sí misma y al cadáver de la serpiente del que emergió. Las últimas palabras que pronunció al despedirse le dejaron un escalofrío en la espalda. El próximo en contactarte será el mismísimo Lord Orochimaru. Aprende todo el conocimiento y entrenamiento que puedas y conviértete en un alumno digno de la tutela del Lord Orochimaru para entonces, porque una vez que las cosas comiencen, no habrá vuelta atrás. La serpiente desapareció por completo después de eso. Ni siquiera dejó cenizas, lo que hizo que Sasuke se preguntara cuál era el sentido de hacer eso si eran tan difíciles de hacer en primer lugar. Ese tipo no tenía sentido. Se quedó mirando el lugar un momento más antes de activar su Sharingan para asegurarse de que no hubiera otras firmas de chakra dentro de su casa antes de frotar la marca maldita sellada en su cuello que se asentó. 0, 0, 0. Debo admitir que eso no salió tan bien como lo había planeado, señaló Kabuto mientras el medium que usaba para hablar y ver a través de la serpiente se volvía inerte. Estaba en una base que se encontraba en un lugar seguro, lejos de miradas indiscretas y desconocido para todos, excepto para unos pocos, aparte de los sujetos de prueba que estaban allí. Tuvo que reprenderse a sí mismo por la momentánea falta de compostura después de que el plan se descarrilara, pero supuso que no se podía evitar al final. El plan original había sido que Sasuke firmara un contrato con las serpientes y luego usara eso para invocarlo de la hoja sin que nadie pudiera rastrearlo. Desde allí, lo usaría para revivir a Orochimaru de su sello y luego lo usaría como recipiente. Habría sido la recuperación perfecta al final, negando a la hoja uno de sus activos y asegurando el Sharingan para su amo. Tendría el cuerpo perfecto, los ojos perfectos y, con la tierra del sonido bajo control, habría sido como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, la cautela de Sasuke retrasó ese plan. Fue un pequeño revés en el gran esquema de las cosas, siempre y cuando deseara poder y eventualmente lo lograría. De hecho, podría ser mejor al final si se le permitiera a su cuerpo madurar y sus reservas de chakra también se llenaran. Aún así, quedaba la cuestión de revivirlo a través del plan B, con el otro candidato en Leaf que serviría para ese propósito. Considerando que Anko estaba actualmente vigilando a Karin, serían dos pájaros de un tiro. Recuperar a las dos jóvenes que habían abandonado su servicio y ponerlas a trabajar. La única pregunta real era simplemente cómo atraerlas fuera de la aldea en un momento y lugar adecuados. Mientras golpeaba el escritorio con los dedos por un momento, formulaba un plan y repasaba algunos de los otros proyectos de Orochimaru que podrían ser de utilidad. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Estaría bien. Comencemos la mayor fuga de prisión en la historia de la hoja oculta. Capítulo 34.
Otro capítulo está aquí. Disfrutar. El Centro de Corrección Estricta de Konoha se utilizaba para albergar a criminales de la hoja que cometían actos de traición o asesinatos, los peores entre los peores que no ameritaban una sentencia al castillo Ozuki o la ejecución. Durante el actual tiempo de paz, el número de criminales era mínimo, por lo que el centro se redujo y se colocó dentro de un volcán. Allí, el chakra de los prisioneros se dedicaba únicamente a evitar que el calor los abrumara mientras cultivaban la tierra inútilmente. Por supuesto, a raíz de la invasión, el tamaño más pequeño significó que la adición de los prisioneros de la arena provocó un serio problema de superpoblación. Las celdas que podían albergar fácilmente de 2 a 4 prisioneros ahora estaban abarrotadas de 5 a 8 cada una, con los antiguos prisioneros de la hoja colocados en un grupo y los cautivos en los otros para evitar bajas innecesarias entre los dos. No hace falta decir que ninguno de ellos estaba contento. Entonces, tenemos una sola instalación llena de asesinos entrenados que perdieron a su líder, perdieron su guerra y fueron hacinados en celdas de prisión superpobladas ubicadas dentro de un volcán. ¿Cuánto caos podrían causar en poco tiempo si todos se soltaran y se dispersaran, vengándose de la Tierra del Fuego en su conjunto? ¿Cuánta mano de obra haría falta para ponerlos a todos bajo control? Esa fue la pregunta que se les vino a la mente a los shinobi del Anbu y del cuerpo médico al mediodía, mientras observaban el campo de batalla en el que se había convertido el centro penitenciario en algún momento de la noche, cuando su guardia estaba en su nivel más bajo debido a que la mayoría de los prisioneros estaban dormidos y tras las rejas. Solo recibieron un aviso de que algo andaba mal cuando el shinobi que vino a cambiar su turno llegó y encontró cadáveres esparcidos por todos lados. Algunos fueron atravesados por flechas doradas y kunais, otros eran cáscaras marchitas. La torre de vigilancia estaba llena de cuerpos que habían sido aplastados por fuerza contundente y algunos parecían tener numerosas marcas de mordeduras de colmillos afilados como navajas. El equipo utilizado para contactar con la aldea fue saboteado al momento de la inspección, por lo que incluso si lo hubieran intentado, no podrían haber alertado a la aldea antes del cambio de turno. Enviaron un equipo para que le enviara un mensaje al Hokage personalmente, ya que no podían confiar en que un mensaje llegara sin ser interceptado de otra manera. El resto peinó la prisión en busca de sobrevivientes que explicaran lo sucedido y quién era el responsable de esto. No encontraron a nadie. 0, 0, 0. En la aldea, Anko se encontró mirando fijamente la cadena dorada de chakra en las manos de su protegido con una ceja levantada. No era muy gruesa y tenía aproximadamente el ancho de un dedo, y cada eslabón era más pequeño que eso. ¿Y se salió cuando intentaste hacer el ejercicio de la cadena de chakra? La chica al menos parecía tan confundida como Anko a medida que la longitud de la cadena aumentaba. Seguí las instrucciones, concentrándome en enviar mi chakra lo más densamente posible y en mantenerlo en una forma recta y condensada. Me dolió la primera vez, ya que mis tenketsu no están acostumbrados a intentar forzar la salida de chakra tan denso, pero siempre resulta así. En realidad, estás llena de sorpresas. Agarró la cadena con ambas manos y tiró de ella unas cuantas veces para comprobar su resistencia. Bueno, es bastante tangible, pero me pregunto cómo se comportará frente a alguien con chakra. Apretando más el agarre, Anko canalizó chakra hacia sus manos para fortalecerlas, y no sintió nada. Sus manos estaban entumecidas en comparación con el resto de su cuerpo hasta que soltó las cadenas. Solo entonces pudo sentir que fluía de regreso hacia sus manos. Interfería con mi capacidad de usar chakra con solo tocarlo. Karin agarró la cadena y comenzó a juguetear con ella con curiosidad al oír eso, envolviéndola alrededor de su muñeca. No siento nada diferente. Por otra parte, no tendría mucho sentido que algo hecho de mi propio chakra se suprimiera a sí mismo. Quizás solo funciona con chakra ajeno entonces. Los pensamientos de Anko se aceleraban pensando en las implicaciones de esto y en qué tipo de efectos podría tener. El efecto aumentaría con el tamaño de las cadenas. Funcionaría con diferentes tipos de chakra. Y lo que es más importante, el Hokage lo sabía, dado que era parte de sus pautas que ella se sometiera a un entrenamiento en el uso de las cadenas de chakra. Creo que debería ir a contarle esto al Hokage. Parece que es algo que le gustaría saber, ¿eh?
Se quedó en silencio cuando alguien llamó a la puerta de su casa. Al abrirlo, apareció una oficial de Ambu con un pergamino en la mano. Tomó el pergamino y lo miró mientras el repartidor desaparecía y su expresión se transformó en una mueca. Prepárense. Salimos en 5 minutos. El cambio repentino en su tono hizo que la joven Kunoichi levantara la vista de la cadena que había formado en un bucle sin costuras conectando los extremos, lo que provocó que el chakra que la componía se fusionara. ¿Pasa algo? Hubo una fuga masiva de la prisión, así que están llamando a todos los shinobi que son capaces de rastrear y detectar y los están asignando a diferentes sectores en los que han dividido la Tierra del Fuego antes de que los reclusos puedan causar problemas que se reflejen en la aldea o intentar algo estúpido. Levantó la vista del pergamino hacia Karin con una mirada severa. ¿Recuerdas lo que te dije sobre estar en misiones, verdad? Lo sé, dijo Karin, dejando que la cadena se disipara. Pero si no me he encontrado con su chakra antes, no sabré si debería buscarlos o no. Todo lo que puedo hacer es señalar si tienen chakra o no. Está bien. Cualquier interrogatorio o pelea la realizará el Ambu que nos acompaña, mientras que yo estaré cuidando tu espalda para asegurarme de que no te pase nada si llega a haber una pelea. Nos vamos a mover mucho ya que tienes un alcance decente en tu capacidad de detección, así que necesitas concentrarte en no perderte nada si puedes evitarlo, ¿entendido? Sí, señora. 0, 0, 0. Lo siento por esto, dijo Naruto con las manos entrelazadas, como si fuera a ofrecer una plegaria al tejón de miel, que era aproximadamente 3 veces su tamaño y que yacía frente a él en un montón sin vida. No podía decir que le agradaba la cruel criatura del tamaño de un oso, pero tampoco disfrutaba exactamente de tener que matarla. Pero esa era la misión que él y un par de otros Chunin, Ayase y Yokkei, habían asumido. Aunque habían llegado temprano esa mañana a la Tierra de la Miel, el viaje había sido un tanto incómodo, ya que sus compañeros tenían aproximadamente el doble de su edad. Pero fueron bastante directos al explicar cómo operaban en este tipo de misión, ya que lo habían hecho varias veces antes. Marcaron un mapa que tenía del área local con los lugares en los que los grandes generalmente anidaban y decidieron que se dividirían para cubrirlos todos lo más rápido posible una vez que cayera la noche. Falta uno más, dijo Naruto con un suspiro mientras terminaba de encerrar el cadáver en un pergamino de sellado que Okkei le había dado. El Chunin aparentemente estaba familiarizado con una variedad de fórmulas de sellado, como se demostró cuando Naruto le hizo una pregunta al respecto. E inmediatamente se arrepintió cuando terminó teniendo que escuchar un discurso de 1 hora sobre la diferencia en las fórmulas y cómo afectaban la contención, la preservación, la velocidad de eyección, etc. El lado positivo era que ahora sabía cómo hacer una fórmula simplificada de almacenamiento de un solo artículo que podía caber en una hoja de papel del tamaño de una tarjeta de presentación. Las usaba para guardar sus máscaras, selladas en hojas separadas con sus nombres en cada una, en su bolsa. Eso hacía que llevarlas fuera mucho más fácil, ya que no tenía que hurgar en su pergamino de almacenamiento para encontrarlas. Naruto se dirigió al siguiente punto marcado en el mapa, buscando cualquier rastro que lo llevara al último objetivo, pero se detuvo cuando escuchó un sonido extraño que atravesaba el aire detrás de él. Se dio la vuelta y entrecerró los ojos, solo para registrar lo que era un segundo después. ¡Guau! Saltó hacia arriba cuando un shuriken de gran tamaño pasó zumbando por donde había estado y se encajó en un árbol. Fue un ataque inconfundible contra él. Aterrizó agachado y Naruto se giró en la dirección de donde venía mientras buscaba su bolsa de kunai. ¿Quién está ahí? Adivina, susurró una voz familiar detrás de él. No puede ser, se dio la vuelta para ver la extremidad estirada y los dedos extendidos volando hacia adelante desde el suelo, pero demasiado tarde para reaccionar cuando golpeó. Los dedos de la mano estirada se cerraron alrededor de su cuello y lo llevaron varios metros desde su lugar de aterrizaje hasta el tronco de un árbol. El impacto arrancó el kunai de su mano y un grito de dolor se ahogó en su garganta cuando su conciencia parpadeó al golpear la parte posterior de su cabeza contra el árbol. GRKK. No puedo decirte cuánto tiempo he querido hacer esto. Una figura emergió del suelo sin problemas. He tenido sueños en los que te arranco la vida, mocoso de 9 colas.
El pulso de Naruto se aceleró cuando vio al hombre que había traicionado su confianza, le había revelado el secreto que le ocultaba, había herido a Iruka y había intentado matarlo. Era mucho más musculoso y ancho de lo que Naruto recordaba, con rayas que bordeaban su musculosa figura en ciertos puntos y ojos entrecerrados. Pero sin duda era él. Un gruñido se formó en su garganta cuando el nombre se abrió paso entre sus dientes apretados. Mizuki. Me alegra que te acuerdes de mí, dijo, apretando su agarre para cortar la tráquea de Naruto. El chico intentó frenéticamente meter sus dedos entre su cuello y los dedos anchos lo estrangularon lentamente hasta matarlo. Porque no he olvidado cómo arruinaste mi vida. Tú mismo lo arruinaste. Naruto reunió chakra en su mano y dedos, lo hizo sangrar a través del Tenketsu y luego repitió los pasos de entrenamiento que utilizó para cortar hojas y afilar el chakra. El acto apresurado y desesperado resultó en cortes en ambos dedos y en el conjunto alrededor de su garganta. La mano flexible se retiró, la sangre brotaba de las heridas que el afilado chakra del viento había abierto en la carne de Mizuki. Así que te enseñaron algunos trucos nuevos, ¿eh? ¿Cómo saliste de la prisión? Naruto jadeó, tratando de calmar su respiración mientras recogía el kunai y lo sostenía en una posición defensiva. El dolor sordo en la nuca, la sangre caliente que le corría de las manos donde se había cortado apresuradamente, la carne magullada alrededor de su cuello, todo el dolor que sentía lentamente cayó al fondo de su mente mientras miraba al hombre frente a él. ¿Y qué te dieron de comer allí? ¿Te gusta mi nuevo aspecto? Apretó el puño para flexionar los músculos de los brazos. Este cuerpo es el resultado del poder que me ha sido otorgado por el conocimiento del señor Orochimaru. El tipo serpiente está muerto, dijo Naruto. El anciano se encargó de eso. Créelo si quieres. No importa. Lo que importa es que cuando salí de la prisión, uno de sus hombres me dio lo que necesitaba para alcanzar este poder a cambio de hacerles un pequeño favor primero. Así que tú y yo vamos a hacer un pequeño viaje, después de que haya resuelto mi frustración, por supuesto. No era difícil adivinar quién le había dado a Mizuki el poder del que hablaba y quería que Naruto volviera a la vida. Solo había una persona viva que haría ambas cosas mientras volaba bajo el estandarte de Orochimaru. En el momento en que Naruto llegó a esa conclusión, el aire se tensó. Una sensación de ira floreció en su pecho y los cortes en sus dedos chisporrotearon suavemente mientras sanaban en un preludio de lo que estaba por venir. Ese bastardo de Kabuto está detrás de esto, ¿no? Una leve risa salió de los labios de Mizuki al ver que la ira se volvía tangible en su rostro. Confiado en su nuevo poder, no le temía. Desearía que Iruka pudiera ver esa mirada en tu rostro ahora mismo. Ni siquiera él podría confundirla con nada menos que la de un monstruo. Dime dónde está. Ordenó Naruto, sintiendo la misma ira que atraía su capa de bestia con cola en su voz, que sin duda se reflejaba en su rostro. No había olvidado cómo Kabuto había sido el que activó ese sello que terminó causándole dolor a Karin. Tampoco olvidó cómo ella casi se hizo estallar para intentar eliminarlo. Solo recordarlo fue suficiente para que su sangre hirviera, y fue solo el recuerdo del tipo de monstruo en el que se había convertido y casi matando a Sakura lo que le impidió alcanzar ese poder para arrancar la ubicación de los labios agitados de Mizuki en ese instante. Mizuki extendió su mano, con la palma hacia arriba, como si la ofreciera. No te preocupes, tengo la intención de llevarte allí personalmente. Pero primero, quiero probar mi poder contra el del zorro demonio. Los dos se miraron con una hostilidad evidente que aumentó con el silencio que se avecinaba mientras uno intentaba contenerse y el otro insistía en el cambio mientras estaba borracho de su nuevo poder. Solo el lejano sonido de un choque que reverberaba entre los árboles rompió la tensión. La parte racional de Naruto se aferró a él y recordó que era allí donde los otros dos Chunin habían ido a terminar su misión, probablemente para ser víctimas de un alboroto si perdía el control. Traje a dos amigos conmigo, dijo Mizuki, siguiendo su mirada de reojo. Ese sonido que escuchas es el de ellos destrozando a tus camaradas. Tuvieron mala suerte al llevar una misión contigo. Entonces no tengo tiempo que perder jugando contigo, dijo Naruto mientras hacía el sello cruzado. Los clones de sombra aparecieron y lo rodearon. Dos de ellos se separaron del grupo para seguir el sonido distante de la destrucción y buscar a sus compañeros de equipo.
El resto se abalanzó sobre Mizuki como un maremoto. La vista solo sirvió para poner una sonrisa burlona en el rostro de Mizuki, que dejó al descubierto sus colmillos. Luego, se puso en movimiento, tan rápido que Naruto apenas lo registró, cuando los recuerdos de los clones frente a él aparecieron medio segundo antes de que el hombre estuviera frente a él con el puño cerrado. El mundo se volvió borroso cuando uno de los clones hizo una sustitución y tomó su lugar. Eso estuvo cerca, pensó Naruto mientras su mente se daba cuenta del cambio. Era más rápido de lo que Naruto había predicho, y si los clones no tuvieran alguna habilidad para tomar sus propias decisiones, habría salido mal. El resto de los clones intentaron atacarlo nuevamente, solo para que Mizuki los apartara hasta que vio al único que estaba quieto y se movió tan rápido como antes, probablemente identificándolo como el original. Los instintos de Naruto le gritaron que usara una sustitución en el momento en que lo perdió de vista. Resultó ser la decisión correcta, ya que recibió los recuerdos del clon fallecido después. Es solo cuestión de tiempo antes de que me atrape. Voy a tener que lidiar con su velocidad y terminar esto rápido. Naruto repasó sus opciones en el lapso de un segundo mientras cambiaba de lugar nuevamente. Sacar a Jaco del papel de sellado y la máscara tomaría 3 segundos como mínimo. Ese tipo de tiempo no era una opción mientras Mizuki pudiera acortar la distancia en el momento obvio. Sin mencionar que si estaba en contacto con Kabuto, probablemente había sido informado sobre Jaco y tenía una contramedida lista. Así que eso deja algo que él no puede saber. Naruto ya había expuesto que podía usar el chakra del viento, así que eso estaba descartado. Eso dejaba el Rasengan y lo que estaba haciendo antes de dejar la aldea. El primero probablemente podría terminar la pelea de un solo golpe, pero Mizuki era lo suficientemente rápido como para que Naruto tuviera dificultades para seguirle la pista. El segundo probablemente podría superar a Mizuki en términos de velocidad, pero tomó tiempo convertir suficiente chakra Yan para que se manifestara correctamente y durara más de 1 minuto. Mientras pueda evitar que se mueva, ambos deberían poder funcionar, decidió Naruto mientras otro grupo de clones desaparecía entre un intercambio. Se le ocurrió una idea, aunque no le gustó. Mientras funcione, valdrá la pena un golpe o dos. Creó 10 clones más, dando la impresión de que estaba tratando de compensar sus pérdidas. A cada uno de ellos se le inculcó el plan a medida que extraían sus pensamientos sobre la creación. Uno se dispersó de inmediato, difundiendo ese conocimiento a los clones sobrevivientes que lo pusieron en práctica. Naruto se lanzó hacia adelante e intercambió lugares con un clon, dejándolo dispersarse junto con otros 5. Mizuki se dio cuenta de su partida y se dispuso a perseguirlos, sospechando que él era uno de ellos. Naruto aprovechó esa oportunidad para lanzar kunai con etiquetas explosivas a los 6 en un tiro extendido, ya que no sabía a cuál de ellos iría Mizuki. Al mismo tiempo, sintió que un par de clones asaltaban su bolsa desde atrás en busca de las etiquetas conmocionantes que tenía allí. Se escucharon 6 explosiones, que se detuvieron antes de que los clones usaran la previsión para escapar del radio de explosión con una ráfaga de chakra oportuna de sus piernas. Mizuki, con su ropa quemada por la proximidad de la explosión, pero por lo demás ileso, inmediatamente se dio la vuelta para intentar derribar al que la lanzó. Una sustitución puso a Naruto fuera de alcance, cuando uno de los clones marcados tomó su lugar y fue dispersado por el golpe, lo que resultó en una detonación en cadena, cuando Naruto usó un body flicker en el último momento para alejarse. Las ondas de choque de las explosiones levantaron un velo de polvo y suciedad. Los recuerdos de los clones que fueron sacrificados inundaron la mente de Naruto mientras lo que quedaba de su chakra se extendía al resto. La mirada de sorpresa en el rostro de Mizuki en el último momento lo dejó con ganas de creer que todo había terminado y que sus medidas adicionales eran innecesarias. Esa creencia fue aplastada sumariamente cuando Mizuki salió disparado abruptamente del suelo como si estuviera rompiendo la superficie del agua. El hombre estaba ligeramente herido y furioso, eso quedó claro cuando atacó con el dorso de su puño. Conectó con la cabeza de Naruto y el dolor floreció donde el golpe lo había alcanzado antes de que golpeara el suelo irregular con un ruido sordo. Naruto dejó escapar un suspiro entrecortado cuando recuperó la vista justo a tiempo para ver el pie de Mizuki descender y pisotear su pecho.
Incluso con el chakra inundando su cuerpo como reflejo del golpe inminente, la fuerza todavía lo sacudía a medida que pasaba. El suelo se derrumbó a su alrededor mientras soltaba un grito de dolor con un relleno de sangre. ¡Ag! El sonido dibujó una cruel sonrisa en el rostro de Mizuki. Estaba disfrutando de la superioridad del momento, con la intención de prolongarla mientras presionaba. Los estándares de la hoja deben haber caído mucho desde que me encerraron si alguien como tú se convirtió en Chunin gracias a unos cuantos trucos baratos. De eso, caíste, dijo Naruto con un silbido mientras un conjunto de recuerdos repentinamente inundaron su mente. Uno de los 6 que había despachado antes estaba observando cómo se desarrollaba la escena y se dispersó para indicar el contraataque. Usó sus manos para sujetar la pierna de Mizuki y luego se ancló al suelo con chakra para mantenerlo en su lugar mientras los clones atravesaban la maleza circundante desde los 4 puntos cardinales. El mayor problema era que Mizuki era demasiado rápido para golpearlo correctamente. Pero no era como Neji, cuyos ojos le permitían ver a través de una trampa o tenía esa defensa giratoria que lo tomaba por sorpresa. Una emboscada clásica funcionaría perfectamente una vez que ya no pudiera evadirla hundiéndose en la tierra o saltando, lo que se lograba provocando a Mizuki a costa de recibir un golpe, incluso si era antes de lo planeado. Al ser atacado por las 4 direcciones con solo 2 manos y una pierna libre, Mizuki posiblemente podría defenderse de 3 de los 4 que lo atacaban ahora. El cuarto lo atacaría sin importar qué. Entre todos ellos, que llevaban Kunai mezclados con chakra del viento, todos y cada uno de ellos podrían derribarlo. ¿Crees que esto es suficiente para derribarme? Mizuki, enfadado ante la idea de que lo superaran en maniobras, arremetió contra él mientras estaba atrapado entre los 4 ataques. Levantó el otro pie, colocando todo su peso sobre el pecho del original, para atrapar al que lo atacaba de frente. Su mano izquierda se convirtió en un puño que bajó con todas sus fuerzas para aplastarle la cabeza al que atacaba por la izquierda. Tomó su enorme shuriken que encajaba perfectamente en su otra mano y lo blandió para cortar al tercero. Eso dejó su trasero expuesto al último. El clon estaba posicionado perfectamente para clavarlo en su espalda desprotegida, al menos eso era lo que debería haber sucedido. En cambio, se escuchó un fuerte chasquido cuando el brazo derecho de Mizuki quedó sin huesos debido a que todas las articulaciones se dislocaron. El brazo flácido que aún sostenía el gran shuriken se estiró como una serpiente viviente, guiado por su chakra. Rápidamente partió la cabeza del clon por la mitad, lo que provocó que se dispersara junto con la técnica. Seguro de su victoria, Mizuki sonrió al joven shinobi y sus labios se movieron para regodearse, solo para ser arrojado tan abruptamente que estaba en el aire y girando antes de darse cuenta. Se enderezó y aterrizó en cuclillas, su confusión solo sirvió para crecer en el rostro del chico que se puso de pie mientras estaba envuelto en un aura delgada y amarilla como la luz del sol que tomaba forma y sangraba de su piel. El momento era demasiado cercano, pensó Naruto mientras miraba sus manos y su cuerpo con decepción. La muerte del cuarto clon sirvió como detonante para que el quinto, que se había dedicado a convertir todo el chakra que poseía en chakra yang lo más rápido que pudo, se disipara como penúltimo recurso. Se suponía que el resultado neto sería una afluencia repentina que inundara sus extremidades con vigor, fortaleciera sus músculos, agudizara sus sentidos y reflejos y adormeciera el dolor mientras su cuerpo sanaba a un ritmo acelerado, pero Mizuki lo atrapó con esa patada demasiado pronto y se defendió del cuarto clon de esa manera, lo que lo interrumpió. Ese debe ser el poder del zorro de 9 colas, ¿verdad? Preguntó Mizuki recuperando la compostura tras la sorpresa. Mencionó que podías hacer algo así, pero esperaba más. Naruto negó con la cabeza. Era cierto, se basaba en el tiempo que había pasado envuelto en el poder del zorro de 9 colas mientras intentaba matar a Kabuto. Esa fuerza y velocidad eran cuando estaba en su punto más fuerte hasta la fecha, pero ese mar de ira y deseo asesino le robó la razón. Así que siguió el consejo de Jiraiya y el entrenamiento por el que había pasado con Karin y Sakura para encontrar un medio de alcanzar un estado similar sin la influencia corrupta y malévola. Sus propias reservas de chakra podrían usarse para lograr una forma similar. Había practicado y terminó chocando contra un árbol como resultado para confirmarlo.
Pero en este caso, fue apresurado y dividido por un tercio, debido a que los clones existentes buscaban a sus compañeros de equipo, por lo que ni siquiera pudo formar un brazo de chakra o hacer otro clon porque extendería demasiado el chakrayán para alcanzar un estado elevado. Pero es suficiente con esto contra él, concluyó Naruto mientras miraba a Mizuki y apretaba los puños. Deberías estar agradecido de que esté en este estado en lugar de usar el poder del zorro como lo había planeado como mi último recurso. Ah, ¿y por qué? Se abalanzó sobre Naruto con una velocidad anormal en la última palabra para intentar pillarlo desprevenido. Sin embargo, su ataque fue recibido con un contraataque cruzado cuando el puño de Naruto saludó su rostro con entusiasmo. Como resultado, Mizuki fue enviado a estrellarse contra un árbol unos metros detrás. Porque ya te habría despedazado miembro por miembro, terminó Naruto. Y si lo hago, no podré obtener respuestas de ti. Así que terminemos con esto y dime exactamente a dónde quería Kabuto que me llevaras, ¿de acuerdo? Capítulo 35. Otro capítulo está aquí. Disfrutar. Espero que esos tipos puedan aguantar hasta que lleguemos allí, dijo el primer clon de Naruto mientras saltaba entre los árboles hacia donde se suponía que estaban los otros dos Chunin. Le seguía el segundo clon, que fue bastante directo en su respuesta. No oigo nada más adelante, así que o han logrado salir bien o hemos sido demasiado lentos. De cualquier manera, deberíamos apresurarnos, aunque espero que no sea la segunda opción. Los dos clones que fueron enviados a investigar el estado de sus compañeros de misión se mantuvieron relativamente actualizados con el progreso del original debido a todos los clones disipados cuyos recuerdos se estaban esparciendo por todos lados. Y, debido a que fueron creados relativamente temprano en la batalla, también tenían una gran parte del chakra del original que aún no había sido devuelto. Esto les dio un poco más de margen de maniobra en cómo podían manejar la situación, ya sea participando en el combate, actuando como una distracción o creando sus propios clones de sombra para disipar y transferir los recuerdos en caso de que surgiera la necesidad de hacerlo. Sin embargo, no esperaban ser atacados por columnas de algún tipo de gas unidas en una forma serpentina que era lo suficientemente densa como para ser vista. La sorprendente visión fue suficiente para darles una breve pausa antes de que la pareja se dividiera a la izquierda y la derecha con saltos impulsados por chakra. La serpenteante y sinuosa masa de gas se dividió en dos y los persiguió. Creo que podría ser veneno, dijo el segundo clon mientras esquivaba el gas que se extendía en 4 tentáculos. No parecían ser autónomos, por lo que alguien debía controlarlos. Obviamente. Dijo el primer clon mientras moldeaba y reunía chakra del viento en sus palmas mientras evitaba su propio conjunto de chakras. Voy a esparcirlo para que quede más fino. Contenga la respiración y ataque. Sin embargo, como si lo hubieran provocado sus palabras, el veneno gaseoso en forma de serpiente se detuvo abruptamente antes de que pudieran tocar a la pareja. Luego, se tambalearon hacia atrás y se tragaron a sí mismos como si una aspiradora estuviera en el otro extremo. Los clones aprovecharon la oportunidad para perseguirlos hasta el otro extremo y ver que quien estaba detrás del ataque era en realidad OK. Disculpas, Uzumaki, dijo con voz tensa. Estaba arrodillado en el suelo con una mano cubierta de chakra flotando sobre un pequeño pergamino como el que llevaban en sus chalecos antibalas, y el gas violáceo se hundía en la escritura de sellado en el centro de la formación. Su otro brazo estaba envuelto en chakra médico mientras Aya se trabajaba para curar el daño que parecía bastante grave, con el hueso que sobresalía de él y todo eso. No sabíamos cuántos quedaban. ¿Qué pasó?, preguntó el primer clon. Aya se hizo un gesto con la cabeza hacia donde dos grandes figuras estaban medio enterradas en el suelo, muertas para el mundo como troncos caídos. Esos idiotas nos atacaron sin previo aviso. Intentamos sacarles respuestas, pero su estupidez absoluta hizo que preguntarles fuera un fastidio, y cuando intentamos reagruparnos nos cortaron el paso y le dieron un puñetazo a OK. Un golpe sólido le hizo esto en el brazo, así que decidimos acabar con ellos de la misma manera que hacemos con los tejones de miel más grandes, cubriéndoles la cara con veneno mientras restringimos sus movimientos. Solo pudieron contener la respiración durante un tiempo. Sus ojos entrecerrados se volvieron hacia la pareja.
¿Qué pasó con ustedes? ¿Los atacaron? Los clones les dieron un breve informe a medida que llegaba más información hasta que de repente comenzaron a brillar cuando el último clon de repuesto se disipó. El primer clon de Naruto miró hacia abajo a la película de chakra que lo cubría. Deberíamos dispersarnos si estos dos están bien. Eso debería enviar el exceso de chakra y recuerdos de regreso al original. El segundo clon lo detuvo. Sin embargo, la repentina acometida podría desorientarlo si todavía está en medio de la lucha contra Mizuki. Simplemente crea un clon y luego dispérsalo. Los recuerdos deberían ir a todos nosotros y el flujo no será lo suficientemente grande como para alterar el equilibrio del chakra ya normal, creo. Suena bastante bien. El primer clon creó un solo clon y lo dispersó con la misma rapidez. En retrospectiva, realmente deberíamos haber probado cómo funciona esto con los clones de sombra preexistentes, ¿eh? El segundo se encogió de hombros. Tal vez deberíamos haber encontrado una forma de almacenarlo todo de una vez sin necesidad de hacerlo así. Se dio un golpecito en la barbilla mientras pensaba. En realidad, puedes almacenar clones de sombra tal como están en un pergamino. Sé que algunas técnicas pueden ser. Sabes que es un poco raro hablar así con ustedes mismos, ¿verdad? Señaló Ayase mientras continuaba trabajando en el brazo del otro Chunin. Si el tu original todavía está luchando, entonces ve a donde te necesiten. Estaremos allí en un momento. 0, 0, 0. El sabor del cobre inundó la boca de Mizuki mientras escupía a un lado, dejando una mezcla de sangre y saliva en el suelo. Luego respiró profundamente para adormecer el dolor y ordenar sus pensamientos para averiguar qué había sucedido. Un minuto estaba avanzando, al siguiente estaba dolorido y escuchando al mocoso haciendo demandas. El hecho de que, sí, había perdido en un concurso de poder y velocidad contra un niño que ni siquiera logró graduarse en circunstancias normales tardó un momento en registrarse. Eso no debería ser posible. Aún podía sentir la fuente de poder dentro de él proveniente de la poción que había tomado. La cantidad de chakra que se escapaba de su cuerpo era tan potente que sus músculos y sentidos se intensificaron como un mero efecto secundario. No tenía sentido que Naruto fuera lo suficientemente fuerte como para seguirle el ritmo sin usar el poder del zorro de 9 colas. Tiene que estar mintiendo. Parpadeando para quitarse las manchas de los ojos, notó que le dolía la cabeza mientras miraba al chico a lo lejos, que permanecía de pie en una postura relajada. Sus ojos cerúleos tenían un suave tinte dorado que de alguna manera daba la impresión de que no sentía miedo ni necesidad de preocuparse. Eso era insultante en todos los sentidos de la palabra, lo que hacía que la ira apareciera dentro de él y le diera fuerza en el cuerpo. Mizuki se limpió la sangre que le quedaba en la boca, se puso de pie tambaleándose y ocultó el nerviosismo que sentía con bravuconería. No está mal, mocoso. De verdad lo sentí. Entonces es bueno que no me haya esforzado al máximo, respondió con una calma cruel en su voz, mientras el chakra que emanaba de él se encendió por un momento y se espesó un poco. Eres más frágil de lo que pareces en ese estado y no quiero matarte, ya que eres el último con vida que puede responder a mis preguntas. Veremos quién es frágil cuando te ponga las manos encima. Mizuki vertió chakra en sus piernas para una explosión de movimiento, solo para que volviera a sentir dolor en el costado de su cabeza, como si alguien le hubiera dado un martillazo. El mundo parpadeó por un momento mientras giraba sobre su pierna en el suelo y luego recuperó el equilibrio y el sentido de la conciencia. Justo a tiempo para que sus pies fueran barridos por debajo de él cuando Naruto pasó de un barrido de pierna abajo a una patada ascendente en su abdomen que le robó el aliento a Mizuki. Esto no puede estar pasando, pensó mientras caía de rodillas de dolor mientras luchaba por respirar. Al mirar hacia arriba, se encontró nuevamente con los ojos desinteresados del chico que se estaba burlando de él y la fuerza que había obtenido a través del conocimiento del Orochimaru, quien reconoció su impulso y potencial. Eso enfureció aún más a Mizuki. Agitó su puño en un intento de quitarle de la cara al chico que parecía presumido con todas sus fuerzas. Naruto lo desvió sin decir palabra con el antebrazo. Luego, con un movimiento rápido, lanzó la rodilla contraria hacia el pecho ancho y expuesto de Mizuki. Golpeó con la suficiente fuerza como para tirarlo hacia atrás y dejó escapar un sonido de dolor de sus labios.
Esto no puede estar pasando, pensó de nuevo mientras reconsideraba sus opciones a toda prisa. Podría intentar usar el genjutsu y luego atacarlo por detrás. Pero primero necesitaba escapar. Así que hundió el chakra de la tierra en el suelo y comenzó a deslizarse bajo la superficie. Esta vez no. Solo para que una mano comparativamente pequeña lo agarrara del cabello y lo lanzara por los aires, hacia otro árbol que se rompió bajo su peso e impulso y se estrelló contra él. Se las arregló para empujar el pesado tronco de encima de él justo a tiempo para escuchar el kunai marcado enterrándose en la corteza. Detonó medio segundo después mientras intentaba alejarse de la explosión con un body flicker apresurado. El fuego y la fuerza lo envolvieron por un momento. Sendas de humo salieron del cuerpo de Mizuki cuando fue arrojado al suelo por la cola de la explosión, a cierta distancia del lugar de la explosión. Miró hacia arriba mientras caían astillas carbonizadas y vio a Naruto caminando hacia él a un ritmo engañosamente lento. ¿Ya estás listo para hablar?, preguntó con claridad, arrojando 4 kunais con bordes amarillos alrededor de Mizuki. Un quinto apareció en su mano y cuando recibió chakra, los otros 4 formaron una película alrededor del hombre que actuó como una prisión improvisada. En este punto, está claro que simplemente no puedes ganar. Dime dónde está Kabuto y me conformaré con dejarte encerrado en lugar de prolongar esto más. Mizuki apretó los dientes al pensar que el mocoso ni siquiera lo tomaba en serio. Golpeó la capa de chakra sin ningún resultado. Atrapado y manipulado por el ex fracasado de su clase, la ira de Mizuki alcanzó su punto máximo en ese punto y tiró del poder que tenía dentro. En respuesta, sus músculos se hincharon aún más. Un pelaje naranja comenzó a cubrir su carne, bordeado de rayas negras. Sus uñas se afilaron hasta convertirse en garras, sus dientes se estiraron hasta convertirse en colmillos y su rostro se volvió bestial a medida que aparecían más rasgos de tigre. Vibrando con poder, Mizuki rugió, el chakra se entrelazaba con su voz hasta el punto de que la onda sonora resultante desgarró las etiquetas del kunai y lo liberó. ¿Y ahora quién no puede ganar?, dijo con una mueca de desprecio mientras se elevaba sobre el comparativamente pequeño shinobi, de rodillas y sujetándose las orejas. Te voy a hacer pedazos. 0, 0, 0. Pensó Naruto mientras se destapaba los oídos y se ponía de pie. La fuerza del rugido había hecho que sus oídos zumbaran hasta el punto de que su cerebro mismo temblaba, quitándole uno de sus sentidos agudizados. Tomó nota mental de trabajar en eso mientras Mizuki, cuyo cuerpo se había vuelto aún más grande y salvaje, se abalanzó sobre él como un, bueno, tigre, obviamente. Fue lento. Incluso más lento que antes. Naruto logró esquivar el golpe fácilmente cuando Mizuki puso su mano con garras en el suelo. La tierra compacta se rompió bastante profundamente y creó un cráter como resultado. Cambió la velocidad por la fuerza entonces, reflexionó Naruto mientras metía la mano en su bolsa de shuriken y arrojaba un puñado de ellos al enorme objetivo. Mizuki no se molestó en intentar bloquearlos mientras iba por el shinobi más joven de nuevo. Menos mal que ni siquiera perforaron su piel ni rozaron la carne que estaba tensa contra los músculos tensos. Está bien, lo trataré como la batalla con Gaara cuando estaba parcialmente transformado. Naruto se lanzó hacia adelante y se deslizó bajo el brazo que se acercaba, metió la mano en su bolsa. Sacó un par de etiquetas conmocionantes para usarlas como puños y golpeó con sus puños el torso de Mizuki antes de dispararlas. El retroceso de la fuerza cinética liberada de las etiquetas hizo que sus brazos se doblaran mientras los trozos de papel se rompían en pedazos, pero el Chakayan reforzó su cuerpo para evitar más daños mientras la onda de choque dirigida hacía su trabajo. Mizuki, que ya estaba en el aire debido a su estocada, fue arrojado hacia atrás con fuerza. La sangre salió de su boca cuando la fuerza atravesó el músculo tenso debajo de su piel y golpeó órganos y huesos. Sin embargo, logró cavar en el suelo con sus garras y levantó una zanja mientras se deslizaba hasta detenerse. Naruto llevó sus manos a su bolsa para buscar otro par mientras hacía un conteo mental de cuántos le quedaban para ese enfoque. Le quedaban 4 etiquetas de esa naturaleza, y el resto eran de la variedad explosiva.
Mientras evitara golpear el corazón o la cabeza, debería lograr evitar matarlo. Al menos ese era el plan antes de que Mizuki se pusiera de pie sin verse peor que antes, mientras el punto de impacto se humeaba. ¿También puedes curarte rápidamente? La risa oscura que soltó el hombre tigre respondió a esa pregunta mientras inspeccionaba el área. Luego rugió de nuevo, lo suficientemente fuerte como para que se escuchara en el bosque. El grito feroz nubló la visión de Naruto mientras asaltaba sus sentidos hasta que se cubrió los oídos. En ese espacio de tiempo, Mizuki cruzó la distancia y se preparó para clavar sus garras en el cráneo del shinobi más joven. El tirón de una sustitución lo salvó cuando uno de los clones tomó su lugar, con una esfera de chakra en espiral en su mano. Giró su cuerpo debajo del asalto sorpresa y lanzó el Rasengan ascendente hacia el torso de Mizuki, justo donde se habían disparado las etiquetas de conmoción. La masa de chakra en espiral se clavó en la carne fortalecida, frotándola ferozmente mientras el clon empujaba tan fuerte como podía para enviar a Mizuki en espiral por el aire, gritando. El primer clon se dispersó. Los recuerdos inundaron el original de su regreso y el plan que formuló con el segundo clon, que salió de su escondite para correr justo debajo del punto de lanzamiento. Corrió hacia él y luego saltó hacia sus manos ahuecadas. En el momento en que su pie tocó el suelo, lo arrojó tan fuerte como pudo, con fuerza reforzada por el chakra-yan que lo había impregnado. Luego, el segundo clon también se dispersó. Naruto terminó levantándose junto a Mizuki con ambos brazos en posición de combate y los dedos entrelazados. El exceso de chakra-yan de los dos clones aumentó el aura que lo rodeaba hasta el punto de tener unos pocos centímetros de espesor. Lo reunió y condensó todo en sus puños y se estrelló contra la espalda desprotegida de Mizuki. El golpe del martillo dorado estalló cuando el impacto envió al hombre tigre de regreso a la tierra. El impacto sacudió y volcó el suelo, levantando una nube de tierra. Lentamente cayó como una lluvia mientras Naruto finalmente aterrizó en el borde del cráter que se formó con Mizuki en el centro. Por favor, no te levantes de nuevo, pensó Naruto. Sus músculos comenzaron a dolerle a medida que el último chakra-yan se consumía por el ataque, pero era tolerable. Sin embargo, estaría más que dolorido por la mañana. Mizuki empezó a moverse, impulsándose para levantarse del suelo. Su cuerpo empezó a humear, la curación acelerada estaba en marcha, y luego sus músculos abultados comenzaron a arrugarse y a marchitarse. Su piel se oscureció y se arrugó como si lo estuvieran desecando hasta el punto de momificarlo antes de que apenas pudiera darse la vuelta. Su voz salió como un ronquido seco. ¿Qué está pasando? Naruto no tenía ni idea, pero la cosa se veía mal. Afortunadamente, los otros dos, que eran más lentos que sus clones potenciados por el Yan, llegaron. Se volvió hacia el único sanador del grupo y le preguntó, ¿puedes ver qué pasa con él? Es el único que queda y sabe algo. Ayase obedeció y se inclinó sobre el hombre que jadeaba y parecía frágil en el que se había convertido Mizuki. El chakra médico envolvió sus manos. Las sostuvo sobre el pecho de Mizuki y comenzó su trabajo. Okey se acercó a Naruto y le ajustó las gafas con su mano sana. ¿Qué le hiciste? Acabo de golpearlo con fuerza, dijo Naruto. Se había transformado en una figura de hombre tigre y eso lo hacía difícil de lastimar, además de que seguía curándose. Solo necesitaba que se quedara en el suelo. El daño que sufrió este tipo es principalmente interno, dijo Ayase. Su red de chakras se ha destrozado en pedazos desde adentro hacia afuera y su cuerpo se está deteriorando a nivel celular. Ese tipo de daño no se produce por la fuerza bruta. Es más que probable que se hayan visto obligados a superar su límite y se hayan esforzado constantemente por mantenerse unidos hasta que ya no pudieron más, probablemente por la transformación y la curación que mencionaste. Un silbido seco salió de la boca de Mizuki mientras intentaba levantarse pero no pudo. No te molestes, le dijo Ayase sin rodeos. No tenía motivos para mostrar compasión dado lo que había sucedido. Cuanto más actividad física intentes, más rápido se descompondrá tu cuerpo. Tal como están las cosas, solo te quedan unos minutos de vida en el mejor de los casos, y eso es solo porque apenas estoy frenándolo.
Estamos demasiado lejos de alguien lo suficientemente capacitado para salvarte. Al escuchar eso, Naruto se acercó a Mizuki antes de que pudiera morir para obtener respuestas. Dime a dónde quería Kabuto que me llevaras y qué está planeando. Nunca murmuró débilmente. Naruto frunció el ceño. Incluso en su lecho de muerte estaba siendo rencoroso. Pero antes de que pudiera decir algo más para intentar que Mizuki hablara, Okei le puso una mano en el hombro y alejó a Naruto unos pasos del hombre moribundo para hablar. Dime, ¿qué clase de hombre es esta persona? Preguntó en voz baja. ¿Qué quieres decir? Tus clones nos dieron un breve informe sobre él y por qué vino, pero no entraron en detalles sobre qué tipo de hombre es. De lo que he podido deducir ahora mismo es que es un individuo bastante rencoroso, pero eso puede ser utilizado a nuestro favor siempre que sepamos el ángulo desde el que abordarlo. ¿Quiere poder? Preguntó Naruto después de pensarlo un poco. Como mucho. Hasta el punto de traicionar a la aldea y luego venir a por mí solo porque alguien más se lo prometió. ¿Eso ayuda? El tipo ambicioso, puedo trabajar con eso. Quédate aquí. Naruto observó cómo el Chunin mayor se acercaba a donde estaba Mizuki y se agachaba para susurrarle algo. Lo que fuera que se estuviera diciendo estaba por debajo de lo que podía oír, dejando a Naruto simplemente parado allí y concentrándose en moldear más chakra de su energía espiritual y física mientras esperaba. Su conciencia regresó al otro par de Chunin cuando la luz de la curación se apagó minutos después. Mizuki no se movía y tenía los ojos cerrados. Se había ido. Allá se desenrolló uno de los pergaminos destinados a almacenar cadáveres humanos y procedió a encerrar el cuerpo muerto dentro de él. Okei observó por un momento más y luego se acercó a Naruto. ¿Tienes alguna forma de contactar a la aldea lo antes posible? Puedo invocar a un sapo mensajero. Tenían una línea directa con la aldea por lo que sabía. Naruto comenzó a hacer los sellos manuales y a repartir la cantidad adecuada de chakra para la invocación cuando recibió un asentimiento que le indicaba que siguiera adelante. ¿Qué te dijo? Los agentes del sonido oculto se fugaron de la prisión, y él fue el único que fue apartado por capturarte. Se llevó a cabo en medio de la noche hace más de un día, lo que les dio tiempo de sobra para dispersarse. No estoy seguro de si la aldea está al tanto, pero la información debe llegar a Hokage lo antes posible. Naruto golpeó el suelo con la mano. La escritura de sellado se grabó en la hierba. Un sapo rojo con una marca azul alrededor de los ojos y un par de gafas aparecieron en una nube de humo. Kosuke, me presento para el servicio, dijo el sapo. ¿Tienes un mensaje que quieres que te entreguen? Necesito que entregues esto, junto con un pergamino de almacenamiento, al Hokage lo antes posible, dijo Okei mientras dejaba un pergamino y comenzaba a anotar la información en él. Es de suma importancia que llegue a sus ojos solamente, ya que sospechamos que hay un infiltrado. ¿Qué haremos a continuación? Preguntó Naruto. La misión claramente había salido mal. Nos dirigimos de nuevo a la aldea tan rápido y con tanto cuidado como sea posible, dijo Ayase, acercándose con el pergamino que contenía el cadáver de Mizuki. Con los prisioneros de guerra y otros reclusos liberados, el número de shinobi hostiles vagando por el país del fuego podría ascender a cientos. Y como ninguno de nosotros es rastreador o sensor, lo mejor que podemos hacer es llevarte de vuelta dentro de los muros de la aldea, donde esto no volverá a suceder. Supongo que, Naruto se quedó paralizado en ese momento cuando se dio cuenta. Kabuto había enviado a Mizuki tras él. Dejando de lado que eso significaba que alguien tenía que filtrar a dónde iba para su misión, tener tantos prisioneros saliendo significaba que tendrían que enviar a todos los que estuvieran disponibles capaces de rastrear y detectar, y eso probablemente incluía a Karin. Ese bastardo. Naruto sacó el papel sellador que contenía la máscara de Byakugo y lo sacó. Usando el mismo corte que hizo para la invocación para desbloquear la máscara, invocó al tigre blanco. Byakugo se detuvo detrás de él mientras miraba a Okei después de que el sapo desapareciera en una nube de humo para tomar el atajo de regreso a la aldea. ¿A dónde quería Kabuto que me llevara? Okei negó con la cabeza en respuesta a la pregunta mientras se levantaba en toda su altura. Decírtelo sería lo mismo que hacer el trabajo por él. No lo entiendes, creo que van a por otro sensor haciendo todo esto para atraerlos y atraparlos.
Si la aldea ya sabe sobre los fugitivos, entonces probablemente la hayan enviado por delante. Entonces tendremos que enviar otro mensaje, dijo. Si ya está en el campo y tu razonamiento es válido, reunirán un equipo de recuperación y la traerán de vuelta al pueblo. Eso no ayudó a que Naruto se librara de la ira y la inquietud subyacentes que sentía. Karin estaba aterrorizada de volver y con razón. Solo pensar en las cosas que hizo Kabuto durante la invasión era suficiente para hacerle hervir la sangre, pero cuando pensó en ella pasando por eso después de finalmente tener la oportunidad de comenzar de nuevo, apenas pudo evitar temblar de rabia. Byakuya estiró la cabeza hacia él al sentir la ira creciente a través de su vínculo espiritual. ¿Son enemigos? Naruto sacudió la cabeza mientras montaba al tigre y respondió en silencio a través del enlace. Karin está en problemas. No sé cómo encontrarla. El tigre blanco se volvió hacia el este. Está por allí, pero lejos. Naruto se animó ante eso. ¿Cómo sabes eso? El vínculo espiritual de su último uso es débil e inactivo. Pero la conexión es la forma en que identificamos a aquellos de la sangre Uzumaki y los recordamos. A través de eso puedo encontrarla. Esas son buenas noticias. Naruto miró de reojo a los otros dos mientras discutían algo en voz baja. Dudaba que estuvieran de acuerdo con el plan que se estaba formando en su cabeza y que Byakuya se sintiera agobiada por ellos de todos modos. Volvió su atención a Byakuya y preguntó: ¿puedes llegar hasta ella antes de agotar tus reservas? Lo más probable es que vaya a toda velocidad. Depende del terreno que nos separe. Eso tenía sentido. Cuando Karin lo había invocado por primera vez, se jactaba de que su capacidad era la velocidad, por lo que correr era lo que se le daba bien. Sin embargo, dado que las cosas se volvieron confusas después de cierto punto, tendría que dejarle el volante a Byakuya y anclarse. Naruto se dio cuenta de que probablemente se metería en problemas por esto, abandonando a estos dos para salvarla. Pero Karin estaba siendo perseguida y ni siquiera se dio cuenta. La idea de perder a la primera familia que tuvo, la primera chica que le dijo que se preocupaba por él de esa manera, no podía soportarlo. No me abandones, o no me quedará nada. Eso fue todo lo que le pidió cuando la vio después de todo lo que pasó. Fue un simple deseo que prometió cumplir. Nada valdría la pena si no podía cumplir esa promesa y salvarla cuando la oportunidad de hacerlo estuviera allí. Su resolución se solidificó. Incluso si se metía en problemas, podría vivir con las consecuencias de eso. Siempre y cuando ella permaneciera con vida y fuera de las manos de ese bastardo. Anclándose con chakra, dio la orden. Corre lo más rápido que puedas hacia ella. Byakuya se agachó y sus músculos se tensaron. Los otros dos notaron el cambio repentino. Pero antes de que pudieran pronunciar palabra, ya era demasiado tarde. El tigre blanco se puso en movimiento, volteando el suelo bajo sus pies y convirtiéndose en una mancha blanca. Ojalá hubiera conservado mis gafas, pensó Naruto mientras el aire que corría lo azotaba violentamente, amenazando con arrancarlo de su montura si no se hubiera anclado. Se movían más rápido de lo que nunca antes lo había hecho, hasta el punto de que el viento cegador incluso amenazaba con aplastarle los ojos si no los entrecerraba. Pero no hizo que Byakuya redujera la velocidad en lo más mínimo. En lugar de eso, bajó su postura de montar hasta que abrazó a Byakuya tan fuerte como pudo mientras aceleraban hacia la noche,